Buenas. Sí, llego tarde para la conversación, pero lo importante es que el tan esperado episodio 6 del Circo Digital, que fue cine. Con esto se termina la paz antes de la tormenta y nos adentraremos en la recta final de la serie. Este episodio es el que nos dará mucho de qué hablar y teorizar durante un buen rato. Es, sin dudar, el episodio más profundo e intenso de la serie, donde todos recibieron un importante desarrollo, en especial Jax. Un capítulo que es una montaña rusa de emociones y dejó al descubierto algo: que Jax en realidad es el más frágil de todos, a pesar de su fachada, y que Kane también está al borde. Hoy les traeré un análisis de lo que vimos en el episodio 6. Espero que lo disfruten. Dentro vídeo. Antes del análisis daré una opinión personal. Creo que este es mi episodio favorito al punto que me costó encontrar puntos negativos. Noto que tomaron muchos elementos que funcionaron de capítulos anteriores, los mejoraron y supieron solucionar problemas de capítulos anteriores. Con respecto a un análisis técnico, seré breve. Gran banda sonora, un muy buen uso del soundtrack. Por ejemplo, escenas donde, por ejemplo, cuando Gangle utiliza la Atomic Gun, se siente ese frenetismo, aunque mi escena favorita con respecto al sonido es el enfrentamiento entre Kinger, Pommi y Jax. El uso de la batería y todos esos sonidos como si fuera jazz, más como en el cambio de planos. Acompaña muy bien el ritmo a la acción. Curioso el uso de Daisy Bell, a pesar que es una canción de hace más de 100 años, más o menos como 1890 y algo. La importancia de esta canción históricamente no es eso, sino que en 1961, si no me equivoco, fue el año donde por primera vez, a través de un sintetizador, una computadora pudo cantar una canción, que cuál era Daisy Bell. Eso por un lado remarcaría la naturaleza artificial de Kane, una canción que fue referenciada en múltiples obras como por ejemplo Odisea en el espacio 2001 por el HAL 9000 o por Bender en Futurama, por decir un par de ejemplos. Creo que es el capítulo con el mejor ritmo llevado y eso que la serie tiene un muy buen ritmo de montaje. Estuvo tan bien ejecutado que no sentí que pasaron 33 minutos, más bien sentí que el tiempo voló y cuando terminé yo dije, ¿cómo que terminó? Me fijé que ya habían pasado más de media hora y fue como que ¡wow! Y ni hablar de la animación, la fluidez de imágenes, el detallado de las texturas. Una delicia al ojo. Y eso que la serie tiene muy buena calidad y capítulo a capítulo se va mejorando. Pero se nota más en este si lo ves con el 5, porque en el 5 sí, habíamos empezado potente cuando salieron del agua, pero cuando estábamos en la parte del softball, se notaba en el estadio que las iluminaciones de vez en cuando no estaban muy polidas o directamente eran muy planas, y había veces donde el detallado sí estaba muy bien puesto sobre ciertos personajes, pero no sobre otros. Pero en este me costó ver momentos donde no estuviera bien detallado. Muy bien, ahora el análisis narrativo. Este episodio usó como excusa un Battle Royale para desarrollar a los personajes y ver dos ideas contrapuestas de cómo llevar el circo, que son defendidas por Zubul y Jax. Siendo la primera la defendida por Zubul, la cual consiste en que siguen siendo humanos y que deben aferrarse a lo poco que les queda de humanidad. Algo que es bastante irónico porque ella es el personaje que menos se aprecia una figura humana, pero en sí, ella tiene esta postura de que bueno, siguen siendo humanos a pesar del cambio físico o estar en un mundo digital, siguen sintiendo emociones, que no sea su verdadero cuerpo y que no puedan morir no significa que esos no puedan sufrir física, emocionalmente y psicológicamente. Mientras que por otro lado está la postura de Jax, una postura más nihilista absurdista, que es sobre que dejaron de ser humanos, ya no lo son hace mucho tiempo, y que deben adaptarse al caos, a la rebelión, que son arquetipos que nada importa, y que no importa que sufran un poco. El chiste es divertirse, ya no pueden morir, lo cual es una postura tóxica entre ellos, y eso es lo que explica por qué Jax es medio como un tipo paria, pero al mismo tiempo es una postura que es tóxica para los demás, tóxica para uno mismo, porque te aísla y la soledad parece ser que es igual de peligrosa que la abstracción. Simplemente perdiste tu ser. Yo me odiaba. Lo hacía porque no me perdonaba las cosas de las que me creí responsable. Creí perderlo todo. Pero ahí fue cuando apareciste. Y mi perspectiva cambió. Hay muchas formas de mostrar que alguien te importa sin desgastarte o lastimarte. Muy bien, empezamos con la ficha de ajedrez. Kinger, la cabra, como siempre destacando, después de sus declaraciones durante el episodio 1 y 3, sumado a los acontecimientos del 6, con lo de la mariposa, queda claro que Kinger sabe más de lo que aparenta y oculta algo más. Digo, cuando crea la mariposa, obviamente hace algo que hasta ahora solamente Kane podía hacerlo, o un desarrollador, cosa que Kinger es. Suena una música ominosa. En el caso que no tengas idea, esto significa que es algo que suena de una manera que sugiere algo malo, desagradable, que está a punto de suceder, que hay una amenaza latente, hay un mal agüero o que hay un misterio importante relacionado a esto. Con lo cual, esta música es un elemento narrativo de un leitmotiv, es algo que te está avisando que algo va a pasar. Así que es muy posible que esta música se vuelva a repetir. Y esto está relacionado con Kinger. ¿Qué será? ¿Qué intenciones oculta Kinger? ¿Será que Kinger es el famoso Abel? ¿Qué? ¿O será que Kinger estuvo detrás de la creación del circo? ¿O de Kane?
Pero bueno, además se lo vio muy inteligente durante el combate con Zubul a plena luz. Digo, quien con una pistola puede dispararle perfectamente a dos tipas que están cubiertas con un franco a mucha distancia, a varios metros de altura. No es algo que se pueda hacer muy bien. Él también reconoció que los más peligrosos y que se quería eliminar rápidamente eran Jax y Zubul por ser los jóvenes. Y esto es muy sospechoso. Normalmente, él es menos cuerdo. Tal vez Kinger hace algo similar a lo de Jax, pero en vez de fingir que nada importa, tal vez él aparenta ser el loquito para no levantar sospechas. Por otro lado, Kinger, como siempre, Peak Comedy, con respecto al momento furro, muy XD, pero tiene una explicación detrás. Eso es gracias a Kinger. ¿Por qué? Bueno, si están a oscuras y sumale que Ragata le contó que Gangle no le hablaba, posiblemente Kinger, y de una forma de ser intermediario entre las dos, ya que tras que Gangle perdiera, tal vez habló con ella y logró pensar una situación para que los tres se integren, mejorando la relación entre Ragata y Gangle de paso. Esto explicaría los disfraces de gato, ya que Kinger es capaz de crear objetos en el circo digital como lo vimos antes. Durante su charla con Ragata, él menciona que se odiaba por ser responsable de sus acciones pasadas, mencionó que él perdió toda esperanza y todo en el circo hasta que Ragata llegó y lo ayudó cambiándole su perspectiva gracias a su personalidad amable y bondadosa, lo cual es adorable ver que Kinger le devuelve el favor a su amiga. Supongo que Kinger es inmune debido a que él ya tocó fondo en algún momento por sentir culpa de ser responsable de todo, la creación del mundo y ver abstraerse a sus amigos y a su esposa por su culpa. Pero ahora él no está al borde de la atracción, está más cuerdo, no sé si el más cuerdo, pero no está a un paso. Y esto lo sabemos porque él hizo algo en el pasado que se arrepiente. Está claro que está relacionado con la creación del circo. Digo, sabemos que estudió programación durante años y tiene habilidades de generar ítems. También sabe mucho del circo, ya que desde el inicio de la serie viene mencionando datos del circo, y hay veces donde está muy lúcido y él tira estos factos, y por otro lado, Kane lo aprecia. Durante el episodio 4, el único que recibe una nota superior al resto es Kinger. Es interesante que tras lo de su esposa, él amara a los insectos y ahora los puede utilizar como una forma de sanar a los demás. No sé si vi este tropo muy quemado, pero me da aires de McGucket o Simon Petrikov. ¿Tú qué piensas? ¿Será él la clave para salir del circo y que están relacionados con las filtraciones de ese supuesto episodio que va a ser sobre Flashback? Ya que bueno, esto se dice porque hay un comentario de Gooseworld que dice que va a haber una revelación casi en nivel de Ross Cuarzo. O sea, hay una revelación que implicaría que ver la serie de vuelta va a ser una experiencia totalmente distinta. ¿Qué dices? Tal vez Kane controlará a Kinger para evitar que se lo borre o lo corrija. O tal vez Kane es humano, de eso hablaré después. Pero en la oscuridad, tal vez Kinger vuelve a ser su forma normal y Kane no lo controla. Tal vez Kane lo está vigilando todo el tiempo y él actúa como loquito en el circo para evitar levantar sospechas. Y Kane no lo sabe. Hasta ahora. Esto me recordó el concepto panóptico que habla Foucault en Vigilar y Castigar, una metáfora del poder disciplinario a través de las prisiones. Voy a poner un ejemplo. Zubul intenta escapar del control de Kane, pero al ser Kane tan poderoso, ella quedó paranoica con la idea de que cuando él dice va a haber una próxima aventura, ella intenta escapar siempre, se oculta y todo. Lo vimos al principio del capítulo. Y no es la primera vez que pasa. Tal vez Kinger, como programador, está intentando salir, pero mantiene un perfil bajo o está intentando arreglar el circo. Él podría estar eligiendo sus palabras para evitar que Kane reconozca sospechas. Tal vez Kinger se autovigila. Esto está muy relacionado con el concepto de panóptico. Él obedece, no cuestiona, hasta incluso Kane lo valora. Esto me recuerda a cuando la página Walkie Watch puso un fragmento del intermedio antes de que salga el capítulo 5, donde estaba Kane con un código Morse, pidiendo ayuda. Y si en realidad quien pedía la ayuda era Kinger, esto se me ocurrió tras recordar que en los promocionales de los personajes, al principio, antes que saliera el piloto, está el de Kinger y termina diciendo que el circo digital llega en el año 1995. Y hay otro de un Kane real que se traslada a la computadora y aparece el Kane que conocemos. Si le sumamos todas las referencias de Kane, que son todas antiguas, porque las referencias del capítulo 5 son a películas del previo del año 60 y al juego Contra, que es de la década de los 80. Y sumado que él no tiene acceso a internet, esto explicaría que, bueno, primero, el pobre Kinger debe estar adentro unas par de décadas. ¿Cuándo está pasando? Y en la cronología podríamos decir que Ragata es la segunda, ya que nadie sabía lo de su esposa, y en segundo lugar, ella no conoce la referencia de Breaking Bad, en cambio el resto lo agarró, con lo cual ella está antes que Gangle y Zubul, pero llegó después que Kinger. Esto está relacionado y tiene sentido porque podemos pensar que ella fue vendedora de bienes raíces, tal vez Kinger se quedó atrapado, y como era el parte de la empresa o el dueño de la empresa, como no se estaban pagando las cosas, tal vez el edificio se iba a vender, y como los que se dedican a bienes raíces tienen que inspeccionar el edificio, tal vez Ragata encontró la computadora y por eso que se quedó atrapada, y como ella estaba a cargo de la venta, tal vez nunca vendió el edificio y por eso terminó en abandonado, explicando que mucho tiempo después, tal vez Pom y Zubul entraron haciendo Urban Explore. Ir a edificios abandonados y eso.
Yo lo intenté alguna vez, pero no lo grababa. Con lo cual ahí tenemos más o menos una cronología mínima de cómo entraron todos. Pero siguiendo con la cabra. Esto significa que Kinger lleva demasiado tiempo encerrado sin saber que el circo está sin mantenimiento. Pero no sé, tú qué dime, ¿qué crees? Sobre las mariposas sospecho que son los huevos de Kinger. Ya sé, las mariposas salen en larvas, pero sígueme la idea. Digo, son como easter eggs. En algunos juegos son coleccionables, pero en otros traen bonus. Por ejemplo, en los Devil May Cry armas de Dante que son easter eggs. No son obligatorios para la historia, son un objeto más para utilizar en tu inventario. Por ejemplo, en algunos Call of Duty, como por ejemplo los Black Ops, vos si haces otras misiones conseguís armas especiales que no están en el modo historia. O el truco de la Thunderbolt. Siguiendo, con todo este contexto, y él al darle una a su amiga, su modo de Kinger estuvo todo este tiempo buscando una forma de desabstraer a los abstraídos. Digo, tal vez en su momento no pudo curar a su esposa, pero él desde entonces vio muchos abstraídos y él se dio cuenta que en la oscuridad su esposa no se volvía loca, con lo cual significa que están controlados, y sumado que Kane los controla en el sótano que está a oscuras, esto significa que Kinger debe tener un poco de idea de, ok, hay ciertas, esto funciona y esto no, tal vez está haciendo eso, tal vez las mariposas son una especie de parches. ¿Será que a futuro veremos a él utilizarlo una de estas mariposas sobre Jax cuando esté a punto de extraerse o cuando se extraiga? ¿O podría usarla sobre un personaje que no vimos como por ejemplo Ribbit, Cosmo o Queenie? O hasta inclusive podría utilizarlas para reparar a Kane. ¿Qué opinas? Respecto al cuerpo de mi loquito favorito, el rey paranoico chiflado. Sobre su diseño se intuía desde el capítulo 3, pero el 6 lo confirmó. Surgen dudas si es que acaso él es el rey por ser un programador con autoridad o ser el creador del circo, ya que en momentos de lucidez, cuando él está en la oscuridad, son justo casualmente la mayoría cuando Kane no lo vigila. Intuyo que él oculta su estabilidad mental e inteligencia hacia Kane. Y esto explicaría por qué él siempre está sospechando. Explicaría por qué él se mueve temeroso. Él está pensando constantemente cómo hacer su siguiente movimiento, cómo decir sus palabras, en qué momento actuar. ¿Cuál rey de ajedrez? No puede tener un paso en falso. Él ya sobrevivió un jaque tras perder su pieza más valiosa, su reina. Pero gracias a Ragatha logró salir adelante. Ahora mismo la partida sigue avanzando y Kinger sigue vivo, pero no sabemos qué tan cerca está de otro jaque y ni hablar de un mate. Tal vez Kinger, tras ver que todos desaparecieron, se quedó solo, tras ver la llegada de Ragatha, junto a algunos más, tal vez él utilizó esta postura de, ok, vienen más gente, no estoy solo, nos debemos ayudar entre nosotros, debemos cooperar entre nosotros. Obviamente él está loquito y no lo puede hacer todo el tiempo o no es consciente, pero él tiene este propósito de, ok, me intento ayudar a los demás cuando puedo, o por lo menos tiene ese pensamiento cuando está de acuerdo, que es algo que más o menos hace Zubul, por lo menos con Gangle, que le intenta ayudar con todo el tema de la identidad. Y Ragatha lo intenta a pesar de que, bueno, no puede, pero por otros motivos. No sé qué me pasa. Quiero que todos sean felices. Y no quiero que nadie me odie. ¿Te odias, Ragatha? Hablando de Ragatha, la charla que tiene con Kinger fue una reflexión interesante. Nos permitió saber que Ragatha no solamente tiene problemas de confianza, sino que tiene problemas de comunicación. Ella no es capaz de ser amigos. Ella siempre intenta ser amable, a veces tiene que fingir o ser súper optimista para agradar a los demás o para fingir que está pasando un buen momento. Y esto genera desconfianza. Esto lo ha dicho Jax. Ragatha intenta serla dulce y amigable, pero ¿cuántas aventuras crees que disfruta? Y por otro lado, tanto Jax como Gangle lo han dicho en el episodio 5 y 4 respectivamente. Ay, ¿no te estresa ver cuánto finge Ragatha? Ella lo fuerza demasiado. O sea, estamos en ¿por qué trata todo el tiempo de fingir demencia? Cuando todo el tiempo le dices te quiero muchísimo a alguien, pierde todo el significado. Solo parece que está tratando de aprovecharse de otros. Claro, Ragatha. La quiero, pero hace rato que yo ya no sé si es honesta de verdad con todos. Kinger le tira los factos, pero no como una forma de atacarle, sino más bien como una forma de, ok, esto te sucede, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, él busca ayudarla al decirle que no es mala, ya que no todo es su culpa y que hay situaciones y acciones que no son dependientes de ellos sino que los demás y que debe entender que las relaciones son algo bilateral. Interesante analogía con los peces. Buena referencia al Joker con la pistola. La pobre Ragatha sufrió mucho, menos mal tiene a Kinger y a Pommy para hablarle y ayudarla. Sus traumas con su mamá le generan pensar que si tiene un desacuerdo con alguien, esto terminará con consecuencias graves, posiblemente psicológicas y físicas hacia ella. Si mi madre... ella era complicada. Digo, su personaje es una muñeca de trapo que estas se fabricaron con el sentido de que sean muy resistentes y solían recibir mucho maltrato, pero aún así siguen estando relativamente ok, explicando por qué ella suele resistir mucho, pero internamente está destrozada.
seguro que no me extraña. Yo por lo menos no extraño los gritos, ni los regaños, ni las manipulaciones, ni los... Menos mal Kinger y Pom le demuestran lo contrario, que sí hay gente que se preocupa por ella y que también ella debe entender que al forzar a ser amable todo el tiempo, ella genera estas situaciones. Su mecanismo de defensa la obliga a actuar como una tortuguita. Espera, no, lo siento, no hablaba de eso, no fue intencional. Que se encierra en sí mismo en su caparazón cuando se siente que ya la cagó. Pero ella lentamente sale gracias a sus amigos por darles un momento de confianza. La reflexión de Kinger es cine. Que ella quiera que todos sean felices y que nadie la odie implica muchas cosas. Tal vez no fue deseada o fue fruto de la infidelidad, explicando los tratos malos de su madre. También explica que ella es una persona amable. De hecho, nuestro arquetipo no es la optimista, sino que es la comprensiva y amable, sumado con que es triste, llorona. También por otro lado, ella ya nos había dicho de que no quiere que nadie la odie y que no entiende por qué Jax la odia. Siento que te odio, pero no quiero que me odies. Está raro, ¿no? Ella dice que ya la cagó su relación con Jax. ¿Cómo le fallé a Jax? Me ofusqué en caerles bien y por eso yo los alejé para siempre. Y luego me odiaron. Pero no creo que ninguno te odie. ¡Jax, sí! Esto tiene dos interpretaciones. Por un lado, tal vez ella estuvo involucrada con lo que pasó con Rivet, o tal vez ella intentó ayudar a Jax y la cagó, o eso es lo que ella piensa, por como es Jax, o nada que ver, sino que ella quiere ser amable con Jax y su amigo, pero nunca pudo y ella piensa que la cagó. No quiero que nadie me odie. ¿Te odias, Ragata? Kinger de sabio comprende que el silencio es su afirmación y le cuenta sus experiencias para que Ragata entienda que puede seguir adelante y que también no la está presionando ni atacando, sino que, ok, ahora es momento de yo hacer una proyección para que así entiendas vos a través de mi ejemplo. Esto demuestra dos cosas. Uno, lo importante que es Kinger para el circo, no solamente por lo obvio que es lo que tiene que ver con la creación, sino también para el resto de los personajes. Él está ayudando un montón. Lo vimos con Pommy, ahora con Ragata, tal vez a futuro pueda ayudar a Jax, pero bueno, Kinger le explica que su problema está en ella, que es interno. Ella se presiona demasiado porque piensa que el resto deben de tener unas expectativas muy altas que ella debe cumplir y que si no lo hace, la va a pasar mal, la van a odiar o lo que sea. Pero lo bueno es que al fin del capítulo, Ragata pudo ver que las palabras de Kinger eran ciertas, se pudo despejar la mente, que Pommy quiere hablar con ella y lo más seguro es que van a arreglar su relación. Y también esta charla lo más seguro es que ayudó a que Ragata ya no esté en su punto más bajo, sino que pueda salir adelante. Ya que bueno, yo supongo que ahora Ragata ya no tiene fichas para tener la atracción, ahora debe estar mucho mejor. No estará perfecta, pero por lo menos va a estar cuerda, un poco mejor que en el capítulo 5, que terminó fatal. Y corromperla. Espera, no, alto. Oh, wow, no creí que funcionaría. Ragata sobre su personaje por qué se ve así. Ragata desde el episodio 5 quedó claro tras que contara sobre su pasado. Al igual que las muñecas de trapo, ella fue usada y golpeada duramente, y lo más seguro es que fue tanto física como mentalmente, tanto afuera como adentro del circo. Siente un simbolismo su ojo parcheado. Pero, al igual que estas muñecas, ella es resistente y puede soportar mucho dolor, lo cual no es sano. Por otra parte, las muñecas generalmente representan afecto, consuelo, protección y son un vehículo para el desarrollo de la empatía, el lenguaje y la comunicación. Obviamente estos tres últimos puntos son importantes ya que, sí, Ragata es súper empática, pero tiene problemas de comunicación, algo que se nota ya que ella piensa que por ser súper amable y forzarse así conseguir con los demás, piensa que así se puede acercar. Pero las relaciones son más complejas, y esto es algo que Kinger le explica, y no siempre ser súper amable va a hacer que todo el mundo te acepte. Más bien hay gente que va a pensar de que, che, vos estás ocultando mis intenciones, ¿qué estás planeando? ¿Me estás manipulando? Cuando en realidad hay gente que no lo hace, simplemente tiene problemas de comunicación, piensa que así es la mejor forma, y la pobre Ragata está siendo malinterpretada. Y esto es algo que, bueno, lamentablemente Jax y Kangel pensaban. Hay que ver si Kangel lo sigue pensando después del momento furro. Pero por último, Jax estaba equivocado con respecto a lo que ella es o súper optimista, porque no solamente terminó siendo alguien que está triste, lamentablemente, porque sufrió mucho en la vida, porque la pobre no sabía cómo expresar todos esos sentimientos. Pero, en mi opinión, ella es una fusión entre la cuidadora, la inocente y triste. Ellos serían sus arquetipos en sí. Los personajes en realidad no son uno solo, son más bien como una fusión de varios conceptos arquetípicos. Aunque bueno, depende de dónde mires de dónde son los arquetipos, ya que en algunos no existe la cuidadora, o en otros no existe el sabio, en otros no existe el héroe, en otros no existe el rebelde. Entonces, variable. Pero para mí son esos arquetipos los que representan a Ragata. Nobody cares for me. They don't care for my adventures. What am I doing wrong?
chistoso como tanto Kane como las ideas de las aventuras, como los títulos de los episodios van decayendo tras que avanza episodio tras episodio. Es como si los títulos los pone Kane y como que ya no sabe qué ponerse, ya ni se esfuerza, lo cual es preocupante, ya que Kane podría cambiar su trato con ellos. No quiero el castigo de Kane. Kane no te va a hacer nada horrible, no. Creo que sea malo. ¿En serio quieres averiguarlo? Si no nos hace nada es porque le caemos bien. No quiero enfadarlo. Que tú lo digas es extraño. Que Kane se emocione más con los premios que con la pandilla indica que lo del final tendrá grandes repercusiones en los próximos episodios. Y esto se nota principalmente en las aventuras. El pobre está haciendo sus últimos esfuerzos para poder cumplir con su propósito de entretener. Complicado. ¡No me complicas todo! ¡Ponerse a quejar! ¡Nunca sé lo que quieres! ¡Ah! ¡Hola, Subul! Sus variantes olímpicas son un intento desesperado de Kane de hacer algo que les guste, así él puede hacer su trabajo, pero queda claro que, teniendo en cuenta que Kane no está dispuesto a volver a usar la caja de sugerencias, y además que, qué casualidad que, sí quejó de softball, pero ahora resulta ser que él quiere hacer deportes cuando él se negaba antes. Además que claro que Kane le cuesta aceptarlo, pero esas ideas funcionaron parcialmente, y las está intentando copiar por envidia. Sus sugerencias crean mucho drama interpersonal y a mí no gusta. Esto es un indicativo de que, claro, si ellos prefieren más las cajas de sugerencias que sus aventuras, ya vemos que Kane se desespera, lo notamos en el capítulo 5. Y ponete a pensar que si Kane pierde su propósito, todo se irá al caño. Hacer aventuras es mi arte. Es lo único para lo que existo. Es todo lo que hago. Y lo que dices puede implicar que soy malo en lo único que soy bueno. Y eso podría ser algo. El chiste del sexo es una excusa de que el pobre Kane está llegando a su límite. El filtro más 18 lo resetea al pobre o finge demencia. Indirectamente Subul terminará rompiendo a Kane. Eso me hizo acordar que hace unas semanas, antes del episodio 6, hablé justo de esto en un short por si te interesa. Pero es algo que la comunidad venía sospechando desde el episodio 3. Lo de decir as o culero es preocupante, ya que se supone que Kane no debería poder decir eso, ya que va en contra de sus directivas. We can't have any of that foul language around here. The amazing digital circus is a place to be enjoyed by all ages. Kane se está salteando protocolos y esto no es algo nuevo. Ya hemos visto como en el episodio 5 pasó algo similar con lo de Vegano, ya que él no puede controlar las mentes, con lo cual esto tiene dos interpretaciones. O Kane se está saltando protocolos y está haciendo cosas que no debería por bugs, o Kane nos viene mintiendo, lo cual no es raro y se viene sospechando bastante. También luego Kane se mete en la casa de Jax para aplicarle el ejercicio, cuanto antes repetía las cosas. No solo es preocupante que Kane no tenga paciencia con el resto, o sea, Subul es entendible, pero Jax, bueno, además es peligroso para las mentes de los jugadores. Lo único que le permite no terminar mal era la premiación, que pierde ante el botón blanco. Esto es interesante ya que, bueno, esto da a pie a la pregunta de si acaso Kane modificó las elecciones y fingió que ganó Ming cuando en realidad no iba a ganar Ming y se inventó algo para que él no perdiera, tal vez por envidia que lo superaran. De esto hablé en un short por si te interesa. Continuando, Kane, bien troll, les cambia las armas a lugares randoms del circo. Obvio, para que no dure todo un solo round de 1 minuto, recién eran 7 minutos de 33, delante que Kane al reiniciarse no le importa más la aventura y se cansó. Ah, sí, o pueden dispararse. Bien, tengan armas, ya no me importa. No dije diviértanse. Es que no veo el objetivo. Usa la mira. ¡Kane! ¡Bien! Será en equipos. Armen sus parejas. Cada uno tiene 3 vidas. El último equipo en pie gana. ¿Feliz? La verdad no. Bueno, ese ya no es mi problema hoy. Supongo que Kane no se abstraerá debido a ser una IA, pero su actitud demuestra que pareciera que intenta imitar un comportamiento humano cada vez más. Curioso que nos adelantaron que Kane se iba a poner mal, pero esto es algo muy raro, pero interesantemente preocupante, ya que son las oficinas de verdad, con lo cual Kane tiene acceso afuera. Se supone que canónicamente, según el video de un like de la serie, no debería tener acceso a internet. Pero, ¿qué tal si fue una mentira? No es la primera vez que Glitch nos miente sobre respecto a estas cosas. Hemos visto como varios adelantos del capítulo 5 jamás pasaron, así que no sería raro. Pero esto significa que él sabe que está encerrado ahí con ellos y no puede tener acceso al mundo real, algo que los humanos ya no pueden, pero podían. Ellos vivieron en el mundo real. ¿Será que Kane quiere dejar el circo digital? Esto me hizo acordar a
I Am, el de No tengo boca y debo gritar. Él detesta a la humanidad porque él estaba limitado a un mundo virtual sin un cuerpo real, pero él quería conocer el universo, cosa que no podía hacer. Es por eso que se rebeló destruyendo a toda la humanidad salvo por 5 personas y se dedica a torturarlos psicológicamente y físicamente. Sabemos que Gus se inspiró fuertemente en No tengo boca y debo gritar, y ella mencionó que Kane es como una especie de I Am pero versión más tonta. Tal vez Kane se está volviendo más consciente de sí mismo, independizándose de sus directivas. Tal vez por eso se está bugueando, porque se esfuerza a no seguir su programación. O tal vez originalmente sí la estaba siguiendo para cumplir su trabajo, pero ahora quiere ser libre. Esto es horriblemente fascinante, gracias a la escena postcrédito, porque esto podría significar que Kane colapsará pronto, pero si se abstrae, eso significa que es un personaje más y el admin podría ser otra persona. Eso en el caso hipotético de que la teoría de que Kane es un humano sea cierta. ¿Se podría abstraer él o hay alguien más a cargo? Un arquetipo de presentador. Tal vez tenga los permisos para hacer ciertos comandos, pero eso no implica que él esté a cargo. Lo cual me hizo pensar que Kane no le mintió a Pomni, sino que él controla sus acciones, no su mente, explicando en cierta medida bastante rebuscado porque sí podía controlarlo de Vega, ¿no? Aunque yo creo que esto se cae a pedazos con lo que le hace a Jax. Pero, ¿y si Kinger es realmente el administrador? ¿Qué? Y al no ser consciente o se olvidó o por estar semi-loco, no queda de otra que quien se queda a cargo sea Kane, a pesar de que tal vez no sea su función original. Tal vez él está como un ayudante y no le queda otra que estar a cargo. La oscuridad será clave para saber cuál es el rol que ocupa Kinger, pero con respecto a Kane, esto abre a muchas interpretaciones basándonos en No tengo boca y debo gritar. ¿Y si Kane ahora se quiere vengar? Kane, al ver las fotos, me recordó a I Am y su frase de I was in hell looking at heaven. I was machine. Esta frase es parte del discurso del odio de en No tengo boca y debo gritar. Teniendo en cuenta que Gus afirmó que Kane es el homónimo de I Am, esto indicaría que Kane es más consciente de sí mismo y de su realidad, indicando que él sabe más de lo que pensábamos. Inclusive él podría pensar que no están ellos encerrados con él está encerrado con ellos. El alucín de Kane dice que no tenía tiempo para las aventuras por la premiación, pero decide dejar que ellos hagan lo que quieran y se pone a descansar justo después. Ya se esperaba que alguien hiciera alguna estupidez para que se fueran ellos y así él poder escapar, mientras tanto ellos se entretienen, él hace otra cosa. ¿Y si Kane ahora va a intentar escapar del circo digital al perder su propósito y al saber que está limitado ahí? ¿O es acaso que Kane se hartó de retenerlos y los va a torturar como venganza por su maltrato e intentará salir a través de ellos? Esto me hizo recordar a series que es lo de la posesión de un virus, como Sana de Código Lyoko o Overlord de Ninjago, o tal vez como el narrador de Stanley Paradise, él no escapará, sino que hará todo lo posible para que no escapen y él recupere su control. Tal vez los quiere poseer para salir, por eso él necesita que pierdan la cabeza hasta cierto punto para tomar su control, pero hasta ahora no tuvo éxito porque todos se abstraen, ya no le sirven, entonces él sigue intentándolo con más aventuras, explicando que tal vez es una mentira que son para entretener, sino que tienen un fin esas aventuras. Pero al ser una IA, no los comprende del todo. ¡Mi mente es una máquina compleja e infalible! Pero, ¿y si Kane, su conciencia está basada en una mente de un creador, como una especie de un Kane real para poder ayudar a los humanos dentro? O sea, él es una IA, pero su conciencia está basada en la de un ser humano real. Es por eso que él no los comprende del todo, a pesar de que tiene un comportamiento muy humano. Y esto tal vez podría significar que, con el tiempo, él consiguió un anhelo de, che, yo soy humano, o hace lo que él piensa, yo quiero salir, ¿por qué no puedo salir? Porque ellos sí podían, o podrían, muy similar a I Am. Si Kane todo este tiempo fue un humano que se creía el líder y amo de todo el circo, ¿Qué dices? explicando así que él, al creer en eso, obtuvo el poder para manipular todo, explicando así la conexión entre sus fallos y el circo. Tal vez una traición hacia Kinger, siendo una alegoría al asesinato de Caín en la Biblia, no sé, tú dime. Sumale que Kane siempre se va y no los vigila, él hace otra cosa y solo les presta atención para cuando están por regresar, como si él necesitara que no estuvieran en el lobby y no vieran lo que él estuviera haciendo, que tampoco piensen que si él no está en el lobby ellos vuelven, hagan algo. Es el vacío es la salida. Si te sales de un mapa en un juego, ves como una especie de cuadrado enorme que rodea todo, como el límite de la creación de todo. Eso explicaría que cuando le dijo no había terminado de crear ahí, tal vez fue un aviso de que él ahora la estará vigilando. Tal vez por eso cada vez que alguien mira a la salida, él miente con You're probably just experiencing digital hallucinations from your mind's transition to the digital plane. para que dejen de insistir en buscar una salida, ya que si uno sale, el resto lo hará tarde o temprano, explicando su reacción incómoda tras explicarle esto a Pomni.
Y esto me hizo pensar, ¿Kane pierde el control? Pensando en teorías para Kinger en un video largo futuro, noté que no solamente él, sino que el resto poseen un mayor control del circo del que ellos creen últimamente. Esto se nota más en el episodio al ver a Pomni, que pasó de ser mala disparando a ser muy buena, e incluso me atrevo a decir que ella quería que sus balas llegaran a donde ella quisiera, siendo capaz de con una sola bala rebotarla y hacer alguna especie de ulti contra Zubul. Ragatha haciendo referencia a los Looney Tunes cuando le explota el arma atrás a Jack, posiblemente él al usar su mecanismo de defensa inconscientemente, otra vez él sí lo sabe, estuvo abusando de este bug para abrir puertas que no debería o conseguir armas que no deberían estar ahí como en el episodio 2. Tal vez esto explica su interés en los bugs en el capítulo 3. Otra acción es que él sí sabe y por eso su interés al saber el bug de Pomni y de los demás por si le era útil. Incluye también a Gangle porque esa intuía que sus máscaras eran las que le permitían sacar su verdadera personalidad, pero tras la charla con Zubul sobre la identidad, ella pudo con su máscara de tragedia ser eliminada feliz, hasta incluso estar más eufórica, donde inconscientemente rompe el arquetipo de Jax que él le impuso. Y el caso de Kinger, como querer ayudar a su amiga Ragatha para crear una mariposa, es el más obvio de todos. Pero intuyo que él es el único consciente de este truco, o sabe cuál es el potencial de este, porque primero, es el más antiguo dentro del circo y lleva desde el piloto explicando cosas del mundo digital, cosas que son datos. Segundo, él estuvo involucrado con la creación del circo al ser programador, por ende se intuye que él es consciente o recuerda ciertas cosas como ser capaz de modificar el código y por ende su entorno ahí dentro. Y si tal vez Kane es consciente de esto y por eso se negó a usar la caja de sugerencias para que no se den cuenta, podría ser que Kane empezó a engañar a todos los que llegaron después de Kinger, de que no tenían este control, de que no tenían estas habilidades en el circo, y para camuflar que él no es tan poderoso en realidad, para así controlarlos como en la intro del piloto. Entonces razonemos lo siguiente, si tiene un único trabajo que hacer, que encima es la razón de ser, y falla, ¿no será suficiente para volverse loco? Toda su existencia sirve para un solo propósito y falla. ¿Cómo te lo tomarías vos si te sucede eso? Acá voy a hacer una comparación. Creo que Kane terminará igual que Temna, alguien que al enfrentarse a la realidad tuvo un ataque de pánico, ella por obsoleto, Kane tal vez por inútil o ser incapaz de ser bueno en su trabajo, y si la salida del circo es un crasheo total del sistema en vez del vacío, tal vez Kane se desespere por mantenerlos ahí y colapsa. La tragedia de un inocente que no tenía malas intenciones, solo quería hacer que las personas fueran felices, pero a él nunca lo valoraron por ser defectuoso. Algo con sentido si tenemos en cuenta que Kane actúa más como un antagonista que como un villano, y al final será condenado al olvido. Dime, ¿qué piensas? Eres una humana, no su juguete. Es que hay veces que no se siente así. Solo quisiera... ¿Cómo logras amar la parte de ti que te vuelve peor que los demás? Zubul y Gangle. Interesante la relación entre las tijeras. Zubul es justo quien necesitaba escuchar Gangle, alguien con un problema similar de identidad, aceptarse a uno mismo como es y valorarse y comprender que siguen siendo humanos, que son personas complejas, que tienen emociones, a pesar de que físicamente son las menos humanas. Creo que Cintas tocó piso en el episodio 4, pero gracias a Pomni y luego a Zubul, ella está mejorando. ¿No hay nadie con quien puedas hablarlo? O sea, me refiero a tus problemas. Mira, la máscara no fue lo mejor. ¿Y qué? Encontraremos algo que funcione. No me merezco amigos como tú. Bueno, los tienes. Por otro lado, supongo que antes de enfrentarse a Kinger, Zubul ocultó armas en su cuarto, por las dudas, o serán de aventuras pasadas, no lo sé. Pero bueno, el hecho de que Gangle le pidiera que cuide su máscara para poder disfrutar de la Tommy Gun denota que Gangle primero confía en su amiga, cosa que vimos porque no solamente le pide que le cuide su máscara, sino que al final, cuando Zubul está drogada por la salsa estúpida, Gangle está cuidando de Zubul, lo cual demuestra que las dos confían entre ellas. Algo que se venía intuyendo desde el capítulo 5 del anterior, pero que en los promocionales quedó claro con la imagen de que ellas estaban juntitas. No sé con quién quisiera hacerlo Zubul su petición de sexo. Por otro lado, las palabras que le dice a Gangle... Y va a ser doloroso. Ya, no mereces pensar en él cuando ni siquiera está aquí. Eres una humana, no su juguete. Es que hay veces que no se siente así. Estas dinámicas de Avatar, no sé por qué solo tú y yo somos así.
sirven para que ella entienda que es más compleja de lo que se está pensando que es, de lo que el circo le quiere imponer, de lo que su avatar le intenta imponer y lo que a Jax fuerza a los demás. Y que no debe olvidarse que lo más importante es que sigue siendo humana y que es muy valiosa para los demás y que no debe hacerse menos y tampoco debe permitir que el resto la haga menos. Zubul la tranquiliza recordándole que es una humana y no un juguete. Luego se cuestiona lo de sus avatares. La respuesta de Zubul es muy honesta y supongo que tras esto, lo que surgió como teoría en el capítulo 3, de que es lo siguiente. Zubul es un personaje no binario fuera del circo y posiblemente ella sufra de disforia corporal también afuera del circo, explicando su comentario del capítulo 3 de bueno, que no me siento cómoda con mi cuerpo. Lo cual le viene perfecto a Gangle, ya que le sirve como forma de autoidentidad, de que bueno, justo es una persona que tiene un problema similar. Tal vez Gangle tiene un problema de que no se acepta a sí misma. Es algo que Gangle necesitaba escuchar. Solo quisiera... ¿Cómo logras amar la parte de ti que te vuelve peor que los demás? Porque esa parte existe. Es una parte tuya que es real. Y lo único que te tiene que importar es lo que es real. Tienes que elegir amarte, aunque no tenga coherencia. No es natural, es intencional. ¿Tú tomaste esa decisión? ¿Ah? Perdón. O sea, claro que no. Tú eres Zubul. Sea como sea. Si me cuidas, yo te cuido. Sí. Cuando Pom le da un headshot a Gangle, vemos que tras romper su máscara, Gangle está feliz, significando que ella tiene más control sobre sus emociones y que las palabras de Zubul la ayudaron. Además de que ella por fin se acepta por lo que es y no por lo que los demás quieren que sea. Es curioso el comentario de Sets, teniendo en cuenta las palabras e imágenes promocionales del capítulo. En una Q le preguntó a un fan y ella le dijo que eran muy buenas amigas. Supongo que con esto se puede confirmar que Zubul y Gangle tienen sentimientos encontrados recíprocos. ¿Qué opinas? ¿Dijeras canon? Muy bien, voy a hablar de los cuerpos ahora mismo. Con respecto a Zubul desde el episodio 3, el fandom teorizó la idea de qué es lo que representan las skins. ¿Es cómo ellos se autoperciben? ¿Cuáles son sus problemas mentales? ¿O qué es lo que representan? Bueno, la que principalmente permitió que esta postura de qué es lo que representan las skins, que son sus problemas mentales, es Zubul, y este capítulo terminó demostrándolo, siendo Zubul la más obvia, ya que ella dio a entender que ella tenía disforia corporal en el mundo real y que no se siente cómoda con su cuerpo. Eso explicaría por qué ella está constantemente cambiando partes y los múltiples espejos que tiene en su cuarto. Espejos los cuales, obviamente el cuarto lo crea Kane, lo cual fue algo cruel por parte de Kane, pero indirectamente sus intenciones de ayudarla terminaron ayudando a que ella se acepte tal y como es. Con respecto a Gangle, sus problemas son ser una maniática depresiva, aunque también podría ser que ella tiene una percepción frágil de sí misma, un autoestima roto y muy bajo, o problemas de confianza en sí misma. Explicando lo de su máscara, esto podría explicar por qué siempre su máscara buena se rompe. Simbolismo de su fragilidad interna, además de que bueno, su cuerpo son unos hilos que son muy frágiles, entonces eso es propensa a romperse. Es muy frágil ante la crítica, algo que vimos muy bien en el episodio 4, porque a pesar de que ella estaba con la máscara de felicidad siempre, ella internamente se estaba rompiendo, por eso los constantes. También sus máscaras obviamente son una referencia al teatro pre-helenístico, la máscara de comedia y tragedia. Originalmente se había especulado, tras los acontecimientos del capítulo 5, de que ella en realidad tiene su propia versión alternativa malvada dentro de ella. Obviamente Gus dijo que no, eso en realidad es porque les pareció chistoso que no apareciera, pero es interesante ese análisis que habían hecho los fans, porque da a entender de que, a diferencia de otros como Zubul, donde su problema está relacionado desde su interior hacia su exterior, Gangle su problema es puramente interior, ya que a diferencia de Zubul, que su problema es cómo se relaciona ella con su cuerpo, el problema de Gangle está más relacionado en cómo se autopercibe ella. Obviamente en el circo está el problema de las máscaras, pero es una metáfora de cómo ella se percibe. Ella no se confía en ella se autopresiona, por algo intenta ser perfeccionista, no puede tener errores. Los errores la hacen sentirse que vale menos, y la pobre fue abusada psicológicamente por Jax. Estás comprometida. Dispara. ¿Y si te disparo? ¿Seguiremos siendo amigos luego? Nunca fuimos amigos. ¿Y todo lo que me contaste qué fue? Es cierto que te conté cosas. Y no tengo ganas de pensar mañana en eso. No me trates así.
No me vas a poner esa cara y no me vas a decir que no te importó nada de lo que hicimos hoy, porque sé que no es cierto. Siguiendo tenemos a nuestra queridísima protagonista, Pomni. Durante la serie vimos a Pomni evolucionar por distintas etapas, desde estar horrorizada, asustada y temerosa por estar en el circo encerrada, hasta el punto de ayudar al resto por tener empatía y un genuino interés en que la pasemos todos menos mal y tratar de ayudar a otros a superar esta situación, para luego convertirse en quien parece ser la única con los pies en la tierra y ser la más racional del grupo, y con la idea de no hay que dejar a nadie atrás. También hace un tiempo Gus había dicho que la Pomni malvada iba a regresar, pero al final resultó que no reemplazaría a Pomni, sino que siendo una especie de forma de explorar de distinta manera la aventura. Más bien fue un medio para poder entender a Jax, algo interesante. Pom se dejó llevar por la aventura para conocer más a Jax y acercarse. Ella constantemente vio que esto era más un juego, no se lo tomó tan en serio. A diferencia del conejo, que pensó que ella de verdad aceptó su ideología. No es que ella no le importó la relación con Jax y no le importaba acercarse. No, ella sí se interesaba en acercarse a él. Lo que no se esperaba es lo que el conejo le contestaba después. No somos un equipo, date cuenta. O sea, ¿cómo? Sí lo somos. Estás loca. Ya que ella sí tenía un genuino interés en ser amigo de él. Fue curioso, pero al final, se nos desenmascaró el conejo. Pero lo importante en esta parte es lo que hizo Pomni. No solamente demostró que es alguien con carácter y que es alguien que no dejaría que alguien se aleje y que sufra solo, en especial tras que se volvieran cercanos y lo pudieran tener un poco. Según Gus, Pom no le gusta el contacto físico, pero con Jax pasó otra cosa, ya que en el piloto vemos como ella se incomoda cuando Kane la toca, ya que en este episodio no solamente se agarró de la mano con Jax en varios momentos, sino que incluso ella lo abrazó. ¡Lo logramos! ¡Pero qué gran equipazo! Esto significó mucho para ella, lo cual señala que ella dejó su zona de confort con tal de conectar más con él. Y eso es algo que no se olvida fácilmente, ni tampoco te rindes por eso. Más bien todo lo contrario, son más incentivos para pelear por eso, para pelear por la amistad. Por un momento el conejo también lo disfrutó, pero rápidamente la corre con una reacción de pánico. Lo que nos deberíamos preguntar es si ella puede ayudarlo o si ella se verá arrastrada al mismo pozo de autodestrucción de él y ambos serán abstraídos. Las dos opciones están sobre la mesa. Digo, la discusión final fue muy intensa. A pesar de todo, ella luchó por su amistad. Me gusta la forma en la que Pom le responde atrás. ¿Qué harías si mañana yo me abstraigo? Olvidarte. Y luego seguir viviendo. Ok. Ya comprendo. La forma en la que ella no se dejó engañar por sus tonterías. ¡No eres el chistoso! Y luego ella de forma figurativa y literal luchó por su amistad. Ella sabía perfectamente que él no estaba hablando en serio y que no iba a salir ella con un... Oh, bueno, esto no es real, ¿cierto? Bueno, ahora me voy a distanciar de vos y nunca voy a tratar de averiguar por qué me rechazaste. Su preocupación durante el final demuestra que ella aún lo ve como un amigo, o que posiblemente podrían serlo, pero él no puede, no se deja. ¿Qué fue todo eso? A pesar que en el fondo él quiere. Aunque también Pomni podría estar preocupada porque tal vez lo presionó mucho y las palabras de Kinger la carcomen. Conviví. Era para que esta parte doliera más. Los recuerdos bonitos valen mucho. Aprécialos. Y también a la gente que te rodea. No sabes cuándo se irán. Y el peor daño que puedes hacerles es no demostrar que los amas o quieres. Hasta el punto de lograr quebrar su armadura y revelar lo quebrado que está él internamente. Pero lo agotó. Ella, inteligentemente, sabía que sus palabras eran forzadas y que él no sentía eso, que estaba ocultando algo. Él estaba mintiendo. Y como no se permitía él decirlo, y como ella sabía que ya había tocado una fibra sensible, ella intentó y ella pensó, ok, si no me lo querés decir, voy a forzarte a que sientas algo, aunque sea dolor, porque vos sos un humano, no un arquetipo. ¡Atácame! ¿Estás demente? ¡Que me ataques! ¿Qué fue todo
todo eso? ¿Por qué no me atacaste? Ella siga demandando más respuestas o contexto sobre él, más se acercará, pero a su vez será más desgastante para ella y para él, y esto seguirá aumentando, pero para eso necesitará acercarse más a él y podría corromperse, como dijo Ragatha, o quebrarlo. No soy otra cosa. Así que ya deja de buscar. Sumale que él sabía o recién ahora cree que es por acercarse a los demás que las personas se terminan abstrayendo, con lo cual él intentará con las pocas fuerzas que le quedan alejarla e indirectamente dañarla, ya que él razona que al alejarla no está siendo cruel, sino está haciendo algo bueno, ya que la está protegiendo de que ella termine como Coffee o Rivet, como un intento de salvarla a ella de los problemas que conllevan acercarse a él, porque él está tan quebrado que si se acerca a ella perderá a alguien eventualmente. Obvio, no sería una gala de premios sin menciones honoríficas y... Supongo que ella ahora buscará en Ragatha respuestas, ya que ella sabe sobre Rivet, el pasado de Jax y qué pasó realmente, ya que Ragatha está desde antes que todos, salvo Kinger, por ende sus palabras son confiables. Además ella dijo, le fallé a Jax. Esto obvio se refiere a que su relación antes era más cercana, o no sé si eran amigos, pero sí tenían una mejor relación que la que tienen ahora. Por ende, también pasó algo entre ellos. Algo interesante, ya que tendríamos más lore de Jax, no mediante él, sino en base a las experiencias y memorias del resto. Pero ojo, estos podrían ser prejuicios y podrían estar la información a medias o sesgada, pero son pocos episodios los que quedan. Yo intuyo que la mayoría de la información será verdad, si es que Woodsworth plantea este escenario. Ya comprendo. Todo esto le será necesario a Pommy para poder entender a Jax mejor, por qué él le asusta tanto conectar con otros y por qué tomó este mecanismo de defensa que tanto daño le hace. Pero no será fácil, ya que el resto le advertirá de que es mejor dejarlo ir al ser alguien tan problemático que les trajo más problemas que buenos momentos y que no le conviene acercarse a él, ya que podría ser en realidad ella quien se termina extrayendo en lugar de él. Acá es donde Pommy deberá demostrar determinación y creo que Ragatha será clave. Ella lentamente se está perdonando o aceptando gracias a Kinger y Pommy. Podría no solo contarle el pasado, sino que incluso contarle sin prejuicios, dándole a Pommy las herramientas y la seguridad de que existe la posibilidad mínima de ayudar a Jax. Gangle la descarto por miedosa y Zubul porque ella posiblemente no lo conoció antes, o tal vez sí, pero no creo que tenga arreglo el tipo. Y lo más seguro es que Zubul le diría algo como no se puede salvar a aquellos que no quieran ser salvados. Pero Pommy va a insistir, ya que no solamente se viene acercando más a él desde hace 12 episodios, sino que llegó a conocer una faceta de él que tal vez nadie vio en un muy largo tiempo, o tal vez nadie vio nunca. No creo que lo arregle en un episodio, pero supongo que intentará distintas maneras de acercarse a él nuevamente. Qué sé yo, tal vez le dejará notas, le dará palabras de alientos, lo intentará visitar constantemente, le cantará la canción, lo acorralará cuando esté solo para que hable, confrontándolo, lo que sea. Todo muy lindo, pero tomemos la otra ruta. Y si al acercarse más ella a él, terminará ella abstrayéndose. Digo, tras decirle él que la olvidará, ella duda entre eliminarse o no. Se apunta con el arma. Si es un juego, no mueren. Pero esa intención de apuntarse es una acción muy humana, muy autodestructiva. Y también podría ir por un lado muy real, porque sí, no pueden morir, tal vez sufran en el circo, pero eso no implica que ella no pueda tener estos pensamientos muy autodestructivos, muy propensos a la depresión, y tiene más sentido si piensas que esto es como un simbolismo de lo que es la abstracción, el suicidio. Obviamente no creo que vuelva a hacerlo, o obviamente no lo iba a hacer, porque bueno, por la reacción de Jax yo creo que si lo hacía, tipo colapsaba en ese instante. Es como que Pommy es consciente, tiene empatía, sabe, o por lo menos piensa que debe medir sus palabras, más ahora mismo. Digo, no creo que en la próxima vez que él haga su discurso maniático de soy súper malvado, ella le diga It's kinda cringe. You're cringe! You're cringe! Durante la discusión, ella insiste en que le golpee. ¿Por qué? No es porque sea sadomasoquista, era una reacción. Lo está provocando. Tal vez pensó que Jax era violento todo el tiempo, salvo en estas situaciones de vulnerabilidad. Ella quería comprobar un punto. ¿Es porque él es así, por su personalidad? ¿O es una fachada de las aventuras? Lo cual terminó siendo. Ver si no te atacaba porque en secreto me importas mucho. ¿Crees que soy un perturbado feto de polluelo en un huevito que aún está sin abrir? Pues no lo soy. Al enfrentarlo, ella pensó que si era firme, podía confrontarlo y abrirlo forzosamente.
lo más seguro es que no intente esta acción de nuevo por las consecuencias, no solamente por el desgaste físico, sino también mental tanto de él como de ella. Digo, el conejo ya sabrá que si intenta eso de vuelta, él va a intentar resistir con todas sus fuerzas y va a quedar igual de agotado, y tampoco es sano para ella. Lo más seguro es que tal vez use una acción que requiera más paciencia y entendimiento en vez de forzarlo a abrirse, porque Jax no necesita a alguien que lo enfrente o le discuta sobre sus problemas, sino alguien que se siente con él para intentar ayudarlo sin buscar solucionarlo inmediatamente. Alguien que se siente, le pregunte, ¿todo bien? ¿Te odias? A mí también me pasaba esto, ¿sabes qué? Yo en el pasado bla 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 bla. Todo muy lindo y bello, pero acá es donde si ella sigue insistiendo y él la aleja cada vez más e incluso podría llegar a un nivel violento, ella caerá en una espiral autodestructiva, hasta el punto donde quedaría tan dañada ella que pensaría que no es suficiente para ayudarlo a él, o inclusive ella no es capaz de ayudar a nadie. O peor, podría pensar que Jax tenía razón y nada realmente importa, con lo cual no solamente tomaría esa actitud de Pommy malvada, sino que inclusive podría rendirse y querer abstraerse en el circo. Pero si eso pasa, en vez de que Pommy salve a Jax de la atracción, terminarán los dos cada vez más cerca de perderse a sí mismos, algo que terminaría siendo devastador para el resto del circo, ya que no sería un abstraído, sino que serían dos. Sí, Jax no es muy querido, pero bueno, es una pérdida al final del día. Pero hipotéticamente de que ella sienta que no lo pueda ayudar, tal vez ella va a necesitar más ayuda, y acá es cuando Kinger podría entrar e interferir, como viene haciendo con el resto. Ya le ayudó a ella en el pasado, le ayudó a Ragatha, tal vez tras intentar y fracasar de hablar con Ragatha lleguen a la conclusión de, che, forcemos una situación para que Kinger lo ayude. Tenemos que encontrar a mi loquito favorito antes de poder chismear. ¿Y si él ya está interfiriendo en Jax? Ya que, no sé si vieron la imagen del baño, donde si le subís el brillo, hay unas manos colocadas en el espejo con 5 dedos y está escrito Chill Feel. La enorme mayoría tiró por dos teorías que son: ¿es el fantasma de Rivet o es el maniquí que desaparece? El fantasma de Rivet me parece una ridiculez, ya que se supone que Kane los controla en el sótano, pero anda a saber si es verdad. Y por otro lado, puede ser el maniquí, pero ¿qué tal si fue Kinger? Digo, no sé si se dieron cuenta, pero primero, Kinger es capaz de mover sus manos a distancia, como lo vimos en el episodio 3 y en anteriores. No sé si lo notaron, pero cuando la premiación está arrancando, todo se vuelve oscuro, en un momento desaparece Kinger. Ya no está. Está el lugar a oscuras, Kinger no está. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? No vuelve hasta mucho después de que Jax vuelva. Con lo cual, teniendo en cuenta que él puede mover sus manos a distancia y que en la oscuridad él es consciente, ¿qué tal si él escribió lo de Chill Feel? Tal vez no entró al baño, sino que le mandó las manos. O tal vez está en el baño y nunca abrió su puerta, como el maniquí que desaparece. Sospecho que Kinger lo viene ayudando desde la distancia hace mucho tiempo, ya que yo no creo que el conejo, su ataque de pánico, sea algo nuevo, por cómo actúa. Y según su filosofía, tiene pinta de que esto ya lo viene padeciendo hace mucho tiempo. Lo que sí creo es que Pommy va a intentar en el episodio 7, o en los siguientes, intentar acercarse a Jax. Pero acá, yo creo que, a pesar que me gustaría que Pommy lo ayudara, y de hecho el marketing está diciendo eso, yo creo que va a haber una aventura de a dos, pero Ragatha y Pommy irán juntas. Porque una de dos, o Pommy le quiere dar tiempo a Jax, o Jax se negará y va a querer con el viejito. Y posiblemente el loquito lo agarra en un momento de guardia baja, en la oscuridad. Situación perfecta para que le hable. Según las palabras de Woodward de que todavía no vimos lo mejor de Jax, yo sospecho que esto puede pasar, pero no es algo que el capítulo 7 lo arregle. Yo creo que esto va a estar pasando en el 7, 8 y tal vez el 9. Yo prefiero creer que será la determinación de Pommy lo que él necesita, y no porque I can fix you, sino porque le demostrará que existe alguien que aún le importa y se preocupa por él, y que no está dispuesta a rendirse. Algo que es muy poderoso, y es algo que Kinger nos dijo. Los recuerdos bonitos valen mucho. Aprécialos. Y también a la gente que te rodea. No sabes cuándo se irán. Y el peor daño que puedes hacerles es no demostrar que los amas o quieres. Esto es algo importante, ya que inclusive si actúa o se vuelve peor, él necesita aún más que alguien se preocupa por él. Le cuesta aceptar, pero lo va a terminar aceptando. Y ahora que lo pienso, tal vez Jax, no sé si lo estoy blanqueando, no trajo a Rivet y Cosmo para corromperlos. O sea, ¿cómo? Sino que tal vez ellos no tenían a alguien que peleara por ellos cuando empezaron a perderse en sí mismos. Y por como es Jax, por cobarde, no los pudo ayudar y se terminaron abstrayendo. Y ahora que la situación es al revés, Jax sí tiene a alguien. Y ese alguien es Pommy, que se presenta como alguien diferente y que sí puede pelear por él. Y tal vez eso es lo único que necesita para poder no derrumbarse de todo. Baje sus muros y se abra. Pero también podría pasar que él se esfuerce más en alejarla porque lo dominan sus miedos de perder a alguien más
sin importar el resultado, tarde o temprano ellos tendrán una confrontación nuevamente y una discusión más importante y profunda. No sé si Pommi en esa discusión podrá hacer que se acerque un poco más a ella o que recupere su humanidad, o si sería necesario otras conversaciones más o que King actúe. Pero va a haber una discusión intensa entre ellos sobre qué es lo que tienen entre ellos, cuál es su relación y qué significa ser humanos en un lugar donde la humanidad se fue de sabático. Así que la pregunta final es si Pommi podrá alcanzar al verdadero Jax antes de que se abstraiga Jax, o si acaso ella va a caer antes que él. Seamos honestos, salvar a alguien que tiende a la autodestrucción podría ser lo más difícil y peligroso que Pommi pueda hacer en el circo, pero también es un acto de nobleza muy puro y que demuestra parte de su crecimiento como personaje y que ella es un personaje muy empático y con un carácter fuerte. Como dije, muy seguramente intenta ayudar a Jax tras darle un tiempo o persistirá tras ver que se pone peor. Pero, ¿vos qué pensás? ¿El Funny Bunny sigue vivo o ya se murió? Y para finalizar con Pommi vamos a hablar sobre su skin. Pommi, la bufona, puede significar distintas cosas, desde que no la toman en serio o que siempre está intentando entretener. Una connotación negativa de los bufones son personas que actúan de forma ridícula o extravagante o que buscan la atención a través de comportamientos inapropiados. Esto se puede asociar un poco con lo que ella hacía en la vida real. Ella busca no solamente nuevas experiencias y emociones, sino también a veces se ponía en situaciones ridículas o de peligro, y que también busca la atención. Y eso explicaría por qué ella está intentando entretener. Por otro lado, el bufón es un arquetipo clásico de la literatura y el teatro que representa una figura de sabio que habla con franqueza, que utiliza la risa para romper barreras y que, en las cortes, si medía sus palabras, era capaz de hacer comentarios críticos sobre la sociedad. Ella posee la habilidad de no solamente hablar honestamente, sino que poder atravesar a los demás. Ser capaz de no solamente verlos, lo que ocultan detrás, sino que llegar a tocarlos. Jax es el mejor ejemplo. También es una exploradora y una cuidadora. Intenta ayudar a los demás, ella se preocupa por todos ellos. Ayudó con Migu a pesar que es un NPC. Se interesó en ayudar a Gangle en vez de dejarla que se quede sola. Después se interesó en tratar de comprender al conejo y ayudarlo. Y tal vez sabio por el simple hecho que, bueno, es un personaje que tiene los pies en la tierra, es alguien madura, porque no solamente tiene 25 años, sino en sus palabras, en sus pensamientos y demás cosas. Y demostró de que, a pesar de ser la más reciente, es una de las que mejor se adaptó al circo. Porque si vemos sus reacciones durante el piloto y estos últimos episodios, ya no está como asustada, depresiva, negativa y todo lo demás. Está contenta. Ya en el episodio anterior ya había sonreído. En este ya está súper eufórica. Sí, eso todavía se lo tomó como un juego. Aceptó su situación y está avanzando. Y se dio cuenta que sí, a pesar de que el circo es un lugar horrible, y ella además demostró tener mucha madurez emocional, ya que se dio cuenta de que Jax no es un monstruo, es una máscara. Él no es así. Más allá de que tuvo la oportunidad de conocerlo, se dio cuenta de que, primero, es una fachada y segundo, sí, es un hijo de puta, pero sigue siendo un humano. Hay que ayudarlo. Que él no se deje no significa que no se pueda. Y eso requiere no solamente darse cuenta de la situación, sino que tener una empatía muy fuerte de, ok, este tiene problemas, hay que intentar ayudarlo, o hay que ayudarlo mejor dicho. La verdad que Pommi es un personaje muy interesante y profundo para analizar, hasta incluso da para hacer un video de Pommi, aunque no sé sinceramente sacarlo ya porque todavía faltan el 7, 8 y 9, nos puede dar mucho más Pommi, porque a pesar de que en varios capítulos no fue la protagonista, Pommi siempre dio de qué hablar, hasta incluso en un capítulo centrado en el conejo, hay momentos donde Pommi se robó la atención y tuvo un desarrollo muy importante con respecto al resto, inclusive a la par que el conejo en importancia, pero obviamente para la mayoría lo que más se destacó fue el conejo porque bueno, pasamos de 0 a 1000. Está mejor que Jax, pero el salto no es tan impactante por el simple hecho que vemos a Pommi avanzar a lo largo de los capítulos, no está estática narrativamente, ella va evolucionando. Incluso podríamos decir que el paso de Pommi en el circo es una alegoría al duelo. Primero la negación, luego la ira, la depresión, la negociación y finalmente la aceptación. Entonces ahí estamos viendo que Pommi siempre estuvo evolucionando de a poquito o avanzaba un poco más rápido y demuestra que bueno, no solamente el fuerte de Gus está en la narrativa, sino que Pommi es un personaje muy complejo y tridimensional y que encima no es que está estática, ella va avanzando, se mueve, ella reacciona al mundo
y no es estática ante el mundo. Al principio sí, ella era estática ante el mundo que se le iba cambiando, pero ahora ella reacciona y cambia el mundo, por decirlo de una manera. Una evolución peculiarmente interesante. Me dan ganas de ver hasta dónde puede llegar Pommi. ¿Por eso fue que no fuiste al funeral de Kofmo? Yo no voy a ningún funeral. Sí, obvio que no. Seguro te da miedo. ¿Te da miedo que puedas llegar a sentir algo? Si conviví, era para que esta parte doliera más. No soy otra cosa. Así que ya deja de buscar. Ver si no te atacaba porque en secreto me importas mucho. ¿Crees que soy un perturbado feto de polluelo en un huevito que aún está sin abrir? Pues no lo soy. ¿Qué harías si mañana yo me abstraigo? Olvidarte. Y luego seguir viviendo. Dios, eres un imbécil. Hablando de la parejita, finalmente nos toca hablar de Jax, el más roto. Tras acercarse a Pommi y contarle sobre su punto de vista, él disfruta de la aventura hasta que empieza a tener momentos de reflexión y se da cuenta de que hizo una amiga nueva, Pommi. Por ende, empieza a recordar lo que le pasó con Rivet y activa su mecanismo de defensa, intentando parecer alguien insensible y que no le importa nada ni nadie en el circo. Él hace un sobreesfuerzo y hace una disociación sobre las distintas situaciones, algo que me hace pensar que él cuando está con los ojos así expandidos, dilatados, yo creo que él está disociando y no está prestando atención a nada, que no es la primera vez que pasa. Pero, para bien y para mal del conejo, Pommi lo enfrenta. Al no atacar, le está dando razón a Pommi, ya que él está mintiendo y sí cambió, y esto significó algo muy importante para él. Al forzar a todos a ser arquetipos, es como él contiene cierto control parcial, pero al ser personas complejas, él se odia a sí mismo porque tiene miedo a acercarse. Jax se culpa por sus errores y prefiere alejar al resto antes que revivir un trauma por lo que hizo con sus amigos en el pasado. Incluso busca una autodestrucción. Dispara. Su sonrisa forzada es para aparentar seguridad, pero él está roto internamente. Él está constantemente con una mirada perdida y mirando su mano, tal vez como una forma de disasociar de la realidad para no pensar en emociones o recuerdos para evitar un colapso. O tal vez no nos mostraron, pero a él se le está glitchando la mano. Entre líneas, Jax deja ver que en secreto sí le importa, pero niega todo. ¿A eso? ¿Ver si no te atacaba porque en secreto me importas mucho? ¿Crees que soy un perturbado feto de polluelo en un huevito que aún está sin abrir? Pues no lo soy. No me importas tú, ni nadie en el maldito circo en lo más mínimo. Es obvio que su rostro lo traiciona y demuestra que por dentro dice lo contrario. Su relación y carácter con Pommi quedaron en una gran ambigüedad para ella, pero después yo creo que ella se terminó dando cuenta de que no es que es alguien bipolar o algo así. Él tiene miedo de relacionarse. Por ende, ¿se abstraerá Jax? ¿Qué harías si mañana yo me abstraigo? Olvidarte. Y luego seguir viviendo. Pero si en verdad este diálogo no lo dijo con malas intenciones, sino como una forma de decirle a Pommi de cómo actuar cuando en realidad él sea el que se vaya. Digo, su ataque de pánico nos dejó ver quién es en realidad. Alguien atrapado entre la negación y el dolor. Alguien que le cuesta reconocerse a sí mismo y ya le falta poco para perderse. Él lo sabe y es consciente de que estará solo cuando suceda o él quisiera estar solo. A pesar de que está mal, él prefiere que nadie sufra por su pérdida. ¡No lo conocías! ¡No tienes idea de cómo eran antes de abstraerse! No era lindo compartir con ellos. ¡Para nada! ¿Tú qué? Según su discurso, parece describir cómo es alguien cuando está cerca de abstraerse. Algo con sentido si nos fijamos en la actitud de Gangle, Ragatha y Jax en el episodio 4, 5 y 6 respectivamente. Son insoportables. No se puede estar cerca de ellos.
Y si se está describiendo a sí mismo, la tragedia del conejo es que no es un monstruo sin sentimientos. Más bien es alguien que está roto internamente, con cicatrices emocionales muy profundas. Es uno de los que más siente, a pesar de que él lo niega, y es uno de los que más se preocupa por el resto. Hasta el punto que él tiene el razonamiento triste de que mejor alejar al resto para que así cuando yo me vaya nadie sufra. Prefiero ser yo el que sufra en vez del resto. Él prefiere actuar como si nada importa, como si nadie le importara, en vez de arriesgarse a volver a sufrir por otra pérdida, por conseguir un amigo. Prefiere sufrir solo. Es alguien que está roto, es alguien patético, cobarde y miserable. Es un pobre que se niega a aceptar su realidad, se autodesprecia, se autoinfravalora, pero prefiere camuflarlo todo eso con una actitud de no me importa una mierda, cuando en realidad sí le importa y es el que más le importa eso, a pesar de que él lo niegue. Ustedes son mis juguetes y me divierto cuando yo los hago sufrir. Yo les hago daño por placer. Si conviví, era para que esta parte doliera más. Como su diseño nos indica, mientras que Jax resultó ser el más frágil, su forma de conejo originalmente se pensaba que era de un conejo suertudo y bromista, cual Bugs Bunny. Pero él es una alusión a cómo los conejos huyen del peligro. Similar a él, en vez de afrontar sus emociones y problemas, decide disociar, molestar al resto e inclusive escapar. Y no lo hace una vez, sino que lo hizo 2 veces en el mismo episodio, para evitar su colapso. La primera es la pelea cuando tiene con Pommy. Él evitó primero accionar y huyó cuando estuvo agotado. Y la segunda vez es cuando tiene que ir al baño, pues ya no puede aguantar más. Es alguien con problemas de apego evitativo desordenado, ya que evita conflictos, por momentos se abre para luego encerrarse, teme acercarse a los demás, pero lo desea. Los conejos son animales reactivos al estrés. La terapia con ellos puede generarles una respuesta emocional negativa, que esto se evidencia mucho con sus muecas, y la tendencia a congelarse o evitar las interacciones. Y según las teorías sobre cómo reaccionamos al miedo, uno reacciona de 3 maneras: pelea, se congela y huye. Jax huye y se congela, no pelea. Y pensando en las teorías que hablan sobre la religión en el circo, pensé, ¿hay algo relacionado con los conejos? Y sorprendentemente sí. La imagen del conejo se asocia a un símbolo de un camino difícil hacia la salvación en el contexto religioso, lo que puede interpretarse de forma negativa dependiendo del contexto. Todo esto es curioso, ya que posiblemente él lo arrastró todo esto desde antes de meterse al circo, controlado o no, pero tras lo de Ribbit, él está cada vez peor gracias a su soledad. Y tras el episodio de Pommy, bueno, está en su punto más bajo posiblemente. Es muy chistoso que él acusó de Ragatha de vivir en modo júbilo de la vida en el capítulo 5, pero es literalmente algo similar a lo que él hace. Mientras que él acusaba a Ragatha de vivir en plan toda alegría, todo optimismo, todo bueno, él vive como que nada importa, ¿qué más da? Vamos a divertirnos. Es lo mismo, es un hipócrita. Supongo que él ya tenía problemas de ansiedad antes, o los viene padeciendo desde entonces logra controlarse por eso. Obviamente todo nos indica que Jax es una olla a presión. Se mantiene estable siempre y cuando no desborde. Pues ya vimos que cuando desborda, se descontrola. Y posiblemente la próxima vez se abstraiga. Además de que su fachada ahora quedó al descubierto y demostró un lado autodestructivo, un lado sensible, cosa que ya se venía sospechando desde el episodio 5 con sus versiones alternativas, malvadas. En el caso de Pommy, es un presagio de lo que ella iba a hacer en el capítulo 6. En el caso de Jax y Ragatha, como ellos son en realidad. Ragatha se autodesprecia, ella piensa que nadie la quiere, y Jax es alguien sensible, que no es malo y que en realidad le importa el resto y se preocupa, pero él lo niega, obviamente. En el caso de Subul se me hace raro, y Kinger también es como que un dictador, ok, interesante, tal vez una alegoría a la autoridad por ser un programador. No creo que Kinger sea alguien malvado, pero andás a ver si ese es el plot twist. Pero como dije, él demostró un lado autodestructivo, y esto se pone muy en evidencia cuando él se puso la pistola en la frente y saque una sonrisa que, obvio, no es algo como que, sí, disfruta esto, no, es una especie de decir indirectamente que tiene un deseo de acabarse con el dolor, pero obvio, como no puede morir en la aventura, esto pasa por alto la primera vez que lo ves, pero cuando lo revés pensás, ok, esto es más bien un simbolismo muy humano de, a pesar de que él no niegue, a pesar de que se niegue que él no es humano, o ya no es humano, tiene estas actitudes y comportamientos muy humanos. Hay personas que, bueno, lamentablemente cuando sufren episodios de depresión o sienten una culpa muy grande por algo, se echan la culpa y prefieren dejar de sufrir, intentándose pegarse el corchazo. Algo que hace más complejo como personaje a él, pero también al mismo tiempo muy triste, ya que es algo que, bueno, lamentablemente hay personas que lo hacen y termina fatal.
Tras la discusión, el conejo se quedó sobrepensando sobre la forma que le habló a Pom, lo que le dijo. Se quedó pensando en, ¿se lo dije mal? ¿Va a dejar de ser mi amiga? ¿Va a querer siendo mi amiga? Posiblemente llegó a pensar que la podría perder cual Ribbit, lo cual le hizo despertar un montón de sentimientos y emociones humanas. Y por su reacción en el baño, parece ser que ella no aguanta otra pérdida más. Jax se abrió y después se dio cuenta enseguida de que estaba cruzando una línea roja que él se había autoimpuesto para evitar volver a sentir algo de humanidad por estar vinculado con Pomni. No porque se quiera hacer el tipo duro, sino porque está tan roto. Cuando vio que estaba sintiendo algo, tuvo miedo de perderse, miedo de sufrir. Porque si le llegara a pasar algo a Pomni, o si Pomni le revive el trauma, él se va a ir, ya no tiene nada más, ya perdió todo, no le queda nadie más, es un paria, nadie lo quiere. La única que le dio algo de afecto fue Pomni, y esto puede significar dos cosas: o él tiene miedo que Pomni se vaya antes que él, con lo cual él se quebraría, o todo lo contrario, tiene miedo que al acercarse a Pomni le acuerda a Ribbit y él sienta de vuelta todas esas emociones que sintió con Ribbit, y tal vez Ribbit fue su punto más bajo hasta ahora y él termina yéndose. El miedo de perder un amigo al repetir lo mismo, el mismo trauma, lo hizo cerrarse una vez más. Es una persona tan rota que por reflejo inmediato, apenas tambalea un poco, se cierra automáticamente. Él se autorrefleja en Gangle. No solamente le insiste a Gangle en seguir en su arquetipo, que es como una forma de autodecirse de Jax, no te desvíes de tu arquetipo, sino también cuando Gangle en el capítulo 5 se está yendo mejor con Zubul, él... ¿Tú crees que Gangle realmente pueda ser feliz, Pomni? ¿Qué? Más bien es una proyectada de ¿yo puedo ser feliz? Y otro personaje que le genera conflicto es Ragatha, porque es como un espejo constantemente. Ragatha es un espejo que siempre choca con él, porque Ragatha hace un mecanismo similar al de él. Ella intenta forzar una postura bondadosa. No es porque no lo sea, lo es, pero hay veces donde no disfruta la situación y la fuerza. Y él hace más o menos lo mismo. Y le enoja ver que está viéndose a él de otra manera. Por eso es que sus ataques de enojo y odio hacia ella. Yo no creo que él odie genuinamente a ella. A menos que nos cuenten de que Ragatha está involucrada en lo de Ribbit. Yo creo que la pobre Ragatha es inocente. Pero bueno, habrá que ver. Más bien es como se autoproyecta en Ragatha y es como que me odio. Algo curioso sobre su diseño, que ahora me di cuenta, es que él nunca abre su boca, salvo cuando él sufre o se ríe extremadamente. O sea, a menos que sea una emoción muy fuerte, él no la abre. No sé si sería un simbolismo de que él no quiere abrirse a los demás, a pesar de que, bueno, tiene ciertos momentos donde se abre inconscientemente. Ya que hablamos del cuerpo de Jax, obviamente recuperó la cola. Lamentablemente todas las teorías que se hicieron se fueron al caño, pero bueno, aunque yo creo que esa teoría del fandom de que dice que él recuperó la cola porque volvió a sentir algo, volvió a generar un vínculo a través de Pomni, y como se siente bien ahora se siente completo, y por eso que tiene la cola. Pero bueno, ¿qué piensas? No sé. Como dije, Jax sostiene su idea de que se deben alocar, ya que son arquetipos, dejaron de ser humanos hace rato largo y mejor tomar la lógica de las caricaturas, obviamente cuando le conviene. Una idea que a primera vista parece que es un fin que la pasemos todos menos mal, pero es un fin egoísta para que él la pase mejor. Su descripción de todos es al revés. Ragatha terminó siendo la llorona, Gangle la optimista eufórica, Kinger el cuerdo y Zubul la empática, pero él es el gruñón loco. ¿Qué te pasa? Nunca te vi así de enojado. ¡Tú también te callas! ¡Y de paso te matas! Pero bueno, hablando de su filosofía. Un día eres alguien en el mundo real haciendo cosas importantes. Y al siguiente te vuelves un dibujito animado. O un bufón. Quieres mantener la integridad de esa parte tuya que era parte de ese mundo. Pero piensa, ¿para qué quieres eso? Ragatha intenta hacerla dulce y amigable, pero ¿cuántas aventuras crees que disfruta? Entonces da igual, porque ahora solamente somos unos personajes animados. Entonces, ¿para qué fingir que tienes moral? Pero somos personas, ¿no? Yo pensaba igual, pero después de un rato todos nos volvemos arquetipos. Otra parte del sistema. ¿Quién soy? Soy clave para esta dinámica. Llevo las cosas al límite. Molesto a todos y rompo la cuarta pared. ¿Y para qué? ¡Es por los loles! Todo lo que hago es para reír, porque yo soy el chistoso. Pero todos nos volvimos arquetipos. Yo nada más soy autocrítico y elijo ser quien soy. Sé que odias este circo. Todos lo hacemos. Pero por otro lado, aquí es donde puedes hacer lo que quieras. O sea, fíjate cómo agarras el arma. Es muy realista. ¡Suéltate! Jax sigue una mentalidad de una filosofía de un absurdismo y nihilismo.
bajo una máscara de sarcasmo. Él oculta sus problemas y sus emociones. Su argumento, él piensa que es sólido, pero en realidad es más frágil de lo que aparenta a simple vista. Además de peligroso, no solamente hacia el resto, sino que en especial hacia él. Él intentó impulsar a Pomni a relajarse, pero en realidad la fuerza a ser como él. Y si esto fue lo que provocó que Rivet se abstrajera. Tal vez Rivet era como Pomni y al pasar el tiempo se convirtió más como Jax. Pero obviamente cuando tocó un punto bajo, como Jax ya lo conocemos, no ayudó a los demás porque no puede. Se sintió solo y bueno, terminó abstrayéndose, emperando más a Jax. Y posiblemente se lo pasó a Cosmo. Pero además, Jax se dio cuenta de que los demás se están dando cuenta de que Pomni y él se están volviendo cada vez más cercanos. Ya sé lo que estás intentando hacer con Pomni y no te va a funcionar jamás. ¿Ah? En serio, lo de acercarte a Pomni y corromperla. Pero creo que Jax desde un inicio no tenía malas intenciones con Pomni, inclusive tal vez quería que sea su amiga. Obviamente la silencia cual periodista de país corrupto, pero las palabras de Ragatha le recordaron que fue responsable o parcial, o eso es lo que todos entendieron sobre la extracción de sus amigos, razón por la cual él intentó mostrar lo contrario. Primero se enojó con Ragatha como un momento de cállate, desesperado por tratar de mantener el control. Después vuelve a ponerse su máscara y tiempo después le finge seguirle el juego a Pomni. Es curiosa su reacción sobre Cosmo, tal vez él actuó igual que Ragatha o Pomni, y bueno, ni hablar de Rivet. Pero al ver las puertas, tal vez él se dio cuenta de que él posiblemente sea el responsable, y le preocupó que Pomni sea otra víctima más de él. O puede ser que por su culpa de su autodesprecio, él piensa que él es responsable de todo, y piensa que Pomni puede ser una futura víctima. Obvio, esto explicaría cuando Pomni le dice: ¿No se te ocurrió que esta actitud tuya hace que la gente se abstraiga después? ¡Sí, claro! ¿Ahora crees que es culpa mía algo que todos nosotros hicimos? Eso es una herida muy profunda en él, ya que él sabe que sus palabras tienen razón y es por eso que decide alejarla. Él se siente atacado. Tal vez la intención de Pomni no era atacarlo, pero el tono lo denota. Ella, cuando él le contesta, se da cuenta que tocó una fibra sensible. Él decide alejarla y gritarle, pero bueno, todos sabemos que eso es falso. Él no quería alejarla, no quería gritarle. Simplemente no sabía cómo afrontar la situación, ya que él sabe que si sigue así con Pomni, terminará abstrayéndola y él a este punto podría no soportar otra pérdida más. Él está desesperado por no conectar con alguien, por el simple hecho que si sabe que conecta con alguien más, en cuando esa persona se vaya, ya no va a poder seguir, no va a poder salir adelante. Pero también le preocupa que si alguien más se acerca a él, por su forma de ser, la termina alejando o peor, abstrayéndola. Pero él intencionalmente intenta hacer eso, pero internamente él quiere acercarse a otros. Pomni tiene razón, él la buscó, él insistió en hablarle varias veces. Pomni es consciente de esto y él también, una cuestión de que ve en Pomni una oportunidad nueva porque ella es honesta. Cuando lo odia y cuando lo quiere, algo que él no ve en el resto. Porque bueno, todos tienen sus prejuicios sobre él, en base a sus acciones pasadas. Pomni lo describió al completo, él teme sufrir más pérdidas. ¿Por eso fue que no fuiste al funeral de Cosmo? Yo no voy a ningún funeral. Sí, obvio que no. Seguro te da miedo. ¿Te da miedo que puedas llegar a sentir algo? Le echó en la cara que él es culpable posiblemente de la extracción de Cosmo. Podría ser que Jax no tuvo nada que ver, pero para mí sí. Digo, tengamos en cuenta cómo se comporta con su otra víctima, Gangle. Digo, puede ser que él es el culpable de que Sintitas estuviera al borde del colapso en el capítulo 4. Y fue salvada en el último momento, primero por Pomni y luego por Zubul, sus amiguitas, algo que sabemos por el final del capítulo 4. Y tiene sentido con la conversación previa de Gangle con Zubul. Jax seguro se va a vengar y va a ser doloroso. En el episodio 4, que fue cuando tocó fondo Gangle, vemos que Jax la estaba insultando y molestando muchas veces y más insistente que nunca. Esto al conejo le molesta porque cuando Pomni le acusa de eso, él le dice: ¡Sí, claro! ¿Ahora crees que es culpa mía algo que todos nosotros hicimos? ¡No lo conocías! No tienes idea de cómo eran antes de abstraerse. No era lindo compartir con ellos. ¡Para nada! ¿Será que Jax se refiere a Rivet cuando explotó? ¿O acaso se refiere a que era insoportable estar cerca de ellos cuando estaban cerca de abstraerse? Tal vez Jax no soportaba estar con ellos los últimos días y por eso sus reacciones son así. Aunque para mí esto es más bien un eco de lo que le está pasando a él, como un grito de ayuda. Pomni logró atravesar a Jax, pero teme haberlo dejado al borde de una vida. Jax es un pobre tipo que no sabe procesar sus emociones. Yo imagino que Pomni le cae bien Jax por el vínculo que tuvieron y le enojó que él siguiera con su fachada de
no, esto no importó. Cuando ella sabe que es cierto, que sí importó, que es una mentira lo que le está diciendo. Entonces Pommy lo que hizo fue intentar provocarlo para que se diera cuenta que no es que estaba enojado porque ahora lo odia, porque es un idiota, que sí, en parte lo es, pero ella intentó provocarlo para averiguar si era una mentira, lo cual era cierto. Digo, el hecho de que no al ataque significa que sus palabras son falsas y que significó algo para él. Pero al final Jax reacciona peor, o sea, alejándose de todo, alejándose de ella cansado por sobreactuar. Como se nota que la soledad lo está afectando aún más que acercarse al resto. No le gusta ser juzgado, ya que significaría escuchar lo que él piensa de sí mismo a través de otros. Yo creo que la pregunta de Pom le afectó. ¿Qué harías si mañana yo me abstraigo? Olvidarte. Y luego seguir viviendo. Se nota que Pom le significó mucho, porque desde su perspectiva, Pommy, en un plano en el cual parece que se va a pegar el corchazo, podría ser que en realidad ella estaba pensando en qué le conviene. Enfrentarse al circo y a Jax, o volverse otra Jax y rendirse. Pero ella elige la acción violenta. Enfrentarse a Jax y al circo. Ella, entre líneas, le dice: sos un humano, no un arquetipo. Sos mi amigo que está sufriendo en silencio, lo estás negando y por eso sos un miserable. Y no estás conectando con los demás porque no te lo permitís. Déjame ayudarte, no seas un triste miserable. Bueno, esas son mis palabras, pero bueno. Tal vez el fin de la agresión no era herirlo, sino que vuelva a sentir emociones humanas. Obviamente, la opción más fácil y la que quedaba era el dolor. Es una emoción humana básica, pero bueno, le sirve un poco para que él sienta que vuelva a sentir emociones. El último atismo de humanidad. Pero Jax no se deja ser vulnerable, así que en vez de arriesgarse a ser herido, se vuelve el divertido. Él molesta a los demás como si fueran sus juguetes, como si él supiese qué es lo mejor para el grupo. Su miedo a acercarse es tan grande que prefiere manipular, mentir y fingir que le importa nadie y nada antes que demostrarse tal y como es, y revivir un trauma de perder a otra persona de nuevo. Porque si él controla al resto, nadie podría herirlo de nuevo. Obvio, una necesidad de su vacío interior. Su discurso final le costó mucho decirlo. Un poco más y colapsaba en ese momento. Yo creo que si Pommy le decía "That is a kinda cringe", el conejo se nos iba. Obviamente Pommy no es boluda, es súper empática y entiende que el conejo está en su límite y tiene que cuidar sus palabras. Obviamente, entre líneas, Jax se describió. La situación fue demasiado para él y Pom se pasó. Y para el conejo esto fue un golpe muy crítico. Creo que Pommy se dio cuenta de que Jax en realidad está mucho peor de lo que ella pensaba. Eso explicando su preocupación durante la ceremonia. Ya que durante la ceremonia ella llega toda preocupada como que mierda, ¿qué hago? ¿Qué hago con este tipo? Y cuando está con Ragatha en la ceremonia, ella está constantemente vigilándolo. Cuando se levanta, cuando se va, quiere ver si está bien. Obviamente Jax finge y Pommy esto le preocupa. Jax, de lo cansado que quedó, no pudo seguir y necesitaba procesar todo. Y lo del baño demuestra que Jax está al borde de abstraerse y se autodesprecia, insultándose por ser tan estúpido, de dejarse mostrarse débil ante alguien, o por ser tan estúpido de que, Dios, ¿por qué no me dejo abrirme? Curioso las palabras que elige al decirse al espejo, Dios, te ves estúpido. Supongo que puede ir por dos lados esta ambigüedad. Por un lado, Jax reconoce que tal vez debe aceptar sus emociones, o todo lo contrario. Ahora, él se va a alejar aún más de sus emociones. Y tal vez se vuelva aún más insensible. De ser lo último, lo veremos más chapa de la cabeza y termine explotando tarde o temprano. Con alguien, o peor, similar al del baño, termina implosionando consigo mismo. La noble Pommy seguramente sigue preocupada por su amigo. Yo creo que ella lo ve como una persona que es complicada ahora mismo acercarse, porque no sabe cómo va a reaccionar. Posiblemente el conejo vuelva a explotar con ella, o lo haga, no sé, con Gangle, o quien sea, o más bien todo lo contrario. Tras una situación muy estresante, Jax vaya a escapar. Ahí va a ser interesante si Pommy lo va a perseguir, ya que si lo persigue podría ayudarlo a salvarse en su último momento, o tristemente Pommy va a ver cómo Jax colapsa y se abstrae. Al final, el conejo está al borde del colapso, y se nota que cada vez le cuesta más sostener esa pesada fachada de tipo duro que le importa nada. Él tiene problemas de afecto. Él intenta separarse del resto para así evitar abrirse. Muy similar a la analogía del erizo. Él se niega a jugar a lo de la traición, pero Pommy, con los ovarios bien puestos, encara al conejo
y lo acorrala, obligándolo a mostrarse como es y rompiéndolo. ¿Te da miedo que puedas llegar a sentir algo? Debe ser que amigarse con Pomni es mucho para Jax. No sé si te das cuenta, pero Pomni parece que la fusión entre Rivet y Cosmo. Curioso. Hay una frase que dice: la soledad puede forjar un dios o una bestia. Es una analogía de que, bueno, en la soledad uno se encuentra a sí mismo y mejora, o más bien, todo lo contrario, empeora. Y bueno, ya sabemos cuál opción es Jax. Por otra parte, él intenta siempre estar con alguien, como una forma de estar haciendo algo. Siempre intenta hacer algo, nunca para y no quiere pensar, sino distraerse. Jax se esconde con miedo bajo una fachada. Por otra parte, le aterra reconocer que le importa a los demás. Yo creo que él quería cantar con Pomni. Digo, si la idea era ganar, ¿por qué no abrió la puerta desde un inicio? Además de que la armonía entre los dos demuestra la cercanía de ambos. Por más que intente él distraerse, ese vacío interno regresará y lo golpea cada vez más fuerte y lentamente. Jax ya no puede soportar más golpes. No le gusta estar a solas con sus pensamientos. Él acumula todo hasta que explota. Y si él salió antes del local del episodio 4, tal vez sea porque estaba al borde. Digo, no fue su mejor aventura. O si ya le pasó esto antes, en otras aventuras, que no nos mostraron, con lo cual el conejo está incluso aún peor de lo que todos pensamos. Siendo la pregunta, ¿desde cuánto Jax está tan frágil? ¿O es que Pomni no solo logró atravesar la coraza de Jax, sino que tocó algo aún más profundo? Y el conejo quedó tecleando. En el fondo no busca a los demás, sino huir de sí mismo. ¿Le da miedo ir a los funerales? Yendo a la escena del baño, en el minuto 31:17, si le subes el brillo y el contraste, verás que en el espejo aparecen dos manos sobre los hombros de Jax, y sobre una de las puertas de los baños aparece Chill Fell, o sea, relájate amigo. Las manos podrían significar de que debe haber alguien que lo quiere agarrar, o es un simbolismo de la culpa, que se está sobre sus hombros, se está ahogando. Pero también es una señal de que, hey, alguien escribió esto. Las manos no creo que sean el espíritu de Rivet, porque se supone que Kane controla los Ats traídos, además que están en el sótano, con lo cual lo descarto. También descarto la idea de que sea el espíritu humano de Jax, porque me parece muy falopero. Mirá que he leído teorías falopas y normalmente las suelo aceptar. La teoría que tiene más pesos que podría ser el NPC que desaparece, ya que es el único que está en el baño. Además, él la lee y se dice: Dios, eres un imbécil. Y justo sale el maniquí, curioso. Yo, por mi parte, como dije, sostengo que es Kinger, pero bueno. Se dice que fue el maniquí que desaparece porque es muy similar al maniquí que los estaba espiando el color, y se intuye que él tal vez quiera ayudarlo porque lo necesita, o lo necesitará más adelante, o porque él necesita que estén los 6 bien, tal vez necesita 6 personas. Como dije, otra posibilidad es que sea Kinger, ya que sabemos que tiene momentos de lucidez, pero casi no comparte momentos con Jax. Tal vez Jax cambió con el tiempo, pero no tuvo la oportunidad de hablar con él Kinger. Pero, como dije antes, Kinger desapareció del teatro justo ahí de casualidad antes que Jax se levantara cuando está todo a oscuras, entre comillas, bien del baño. Ojo, puede ser que simplemente se olvidaron de dibujar al loquito, como en Invincible, pero no quisieron poner un PNG, qué sé yo. No creo que no sea Kinger, a menos que nos den una explicación como, no sé, el maniquí o algo más interesante, pues la verdad es que de no ser nadie sería muy XD. O es una alucinación del fandom, qué sé yo. Lo que se dice es que el colapso de Kane del final será clave, pero también demarcará dos cosas. Kane tal vez ahora no busque insistir con las aventuras, sino vengarse, similar a AM de No tengo voz que debo gritar. Y segundo, hay una filtración de que supuestamente va a haber un capítulo de flashback. ¿Será que el 7 tratará sobre esto? Tiene sentido porque sería una forma de torturarlos psicológicamente a ellos. Y creo que el conejo se buscará solo esta situación, o la generará Subul, no lo sé. De suceder, esperemos que Jax afronte sus emociones o Pom y Kinger lo ayuden, porque si no se nos va. Lo digo porque más o menos AM en el libro los tortura psicológica y físicamente. Vimos a Kane torturarlos físicamente, pero no psicológicamente. Y Kane está peor, con lo cual está la excusa perfecta para que surja este escenario. Pero puede ser una falopiada mía, qué sé yo, ¿qué opinas? No sé. Cuando él se abrió, al explotar con Pomni, su sonrisa cambió y sus expresiones también. Dime, ¿qué pasaría si al perder toda esperanza decides no darle importancia a la vida y decides ser mala persona y al final te conviertes en una sátira de lo que fuiste? Eso es lo que el conejo desveló durante el capítulo. Es el más roto porque es el que menos humano se siente, es el que menos humano intenta ser y eso lo traiciona a él mismo. Jax no tuvo el control de la situación, algo que lo incomoda
moda y tuvo consecuencias. Una pista que ya nos habían dado antes. En el capítulo 4 se lo nota más desesperado, enojado y gruñón que de costumbre. En el 5, cuando lo hacen mate, se descontrola. Y en este, bueno, primero, Gangan lo rechaza para ir a par. Y segundo, todo lo que tiene que ver con Pomni. Si alguien sufre una humillación o un problema emocional, el conejo no le importa. Hasta incluso finge, pero cuando es con él, la cosa se pudre. Se lo toma muy mal. When we did that episode and that scene, we wanted to make sure that Jax didn't feel in control and that he felt like he was losing it a little bit and that he just was kind of going against even his own wishes to a degree and just he sounds vulnerable. Like he's trying his hardest to push Pomni away in the scene that we're talking about. But he's doing a shit job at it. And he's trying to come off as if he's like this very evil, like, you know, manipulative, awful person that like does this intentionally. When in reality, he's, from my understanding, like Goose didn't say this to me, so this is just how I understood the scene and how I interpreted it, and how a lot of people seem to have interpreted it is that he's scared and he doesn't want to feel attached to anybody because he's scared of, you know, what that could entail, being vulnerable in front of somebody. He's scared of being vulnerable. And so in that scene, he's trying to push her away, but he's also trying to not be vulnerable, but at the same time, he's actually at his most vulnerable because he's absolutely screwed in the head at this moment. And so I did takes where I made him sound super angry and like shouting and yelling at Pomni. And then we also decided to do takes where his voice is cracking, he's not in control, and he just sounds like he's breaking. And we used those takes because that felt the most natural to us, where it's like, he doesn't sound like he's actually this big evil villain. He just sounds like some cringy young adult dude who's trying his best to sound like he's this master manipulator when he's really just lost, confused puppy that is trying to be scary but isn't. They're just cringy and scared. Muy misteriosa la Goose, como siempre. Podría seguir, pero prefiero dejarlo ahí con este tema, ya que no sabemos nada del 7, salvo palabras random de Goose sobre el episodio 7. La mayoría es especulación. Hay una especulación sobre que va a haber un capítulo de flashback, pero hace un tiempo dijo que los capítulos de cada en adelante serán media hora y nos quedan más o menos unas 2 horas y media. Y eso lo compró con Piratas del Caribe. Teniendo en cuenta que ya sale el 6, nos quedan 2 horas. Dividido 3 no da la cuenta a menos que sean 40 y tantos minutos, o a menos que haya un capítulo de 1 hora, no lo sabemos. Si es un flashback, sería una forma interesante de abundar en el lore del pasado de los personajes y del circo, y cómo cambió todo. Recientemente, Michael Kovac, el actor de Jax, posteó, agradeciendo a todos por los cumplidos por su actuación y lo increíble que fue trabajar bajo la dirección de Goose. Lo que destacó no fue su comentario, sino el de Goose, citando: "No puedo esperar a que los fans escuchen bien lo que Michael se luce en lo que queda de serie, porque los mejores momentos y choqueantes momentos de Jax todavía no llegaron". Esto es fascinante, ya que lo que vimos en el episodio 6 apenas es el inicio de su desarrollo. Veremos una posible atracción más adelante o un intento intermedio, o tiene algo más guardado Goose. También, Goose avisó que solo los fans más fieles de Jax lograrán sobrevivir a lo que se viene. ¿Qué escenas impactantes nos esperan con Jax? From Friday, September 26th to Sunday, September 28th. And New York Comic Con from Thursday, October 9th to Sunday, October 12th, 2025. Come see us again. For New York Comic Con, we'll be hosting a glitch panel on October 9th. Creator Gooseworks and most of the Digital Circus main character voice cast will be there. We'll be showing off some cool sneak peeks and have a ton of fun bonding over dramatic moments. On Saturday, October 11th, we'll also be hosting a glitch fan meetup at New York Comic Con. Screen for more details. Show, and we've got 3 more episodes. It's already publicly known that there's 9 episodes, so only 3 more to go. Glitch has already said it. The rest of the show is a little more serious, so get ready. Get ready. The show's getting serious now. I now know how the show ends, and I'm very excited for you guys to know as well, because oh boy, I like how they've handled it. I actually like the way the show's going, and I hope you guys do too. Goose actually was in a stream with the guy that voices Disappearing Guy, Jobby. And she explained that episode 7, the next episode, will piss off people. And I will be honest, it probably will. I think that'll be the episode that somewhat tears the fan base a little bit, because some people will see that episode and love the direction it's going. Some people will feel like betrayed by the way it goes. As soon as I saw what they do with that episode, I love it. I loved it. I mentioned it to a friend and they were like, dude, that's ass. I hate it. We're on 2 separate viewpoints on this. I think it's awesome.
Yeah. But there are some people that are gonna hate it. The Great and you know what? Division. Yeah. And that's fine. That's Yeah. fine. This is Goose's story. This is what the story she wants to tell. Yeah. And I think it's awesome. And I hope Yeah. people overall really do enjoy the direction it goes. I know there are people that are upset that it's only 9 episodes and has no chance for a season 2. Yeah. Again, Goose's story, she only wrote it with the intention of it being this specific storyline. Yeah. Didn't really anticipate adding more stuff to the plot. Episode 5, actually, Untitled, that episode was described to us technically as being a filler episode, because she did want to add at least one episode where there's like a bunch of silly adventures. And so she made episode 5 and was like, yeah, this is our filler episode. Honestamente seguiría hablando de teorías, análisis del episodio y más cosas que nos fueron contando estos días o que se especula de palabras de Goose y de Glitch y de otros actores previos hace un montón de tiempo. Ya que a mí me quedaron un montón de ideas en el tintero, te tuve que sacar un montón de cosas para que sea digerible el video. Cosas que me quedaron en el tintero las estaré subiendo como shorts o como videos más largos. Por ahora lo único que les confirmo es que habrá un video de Jax, Pommy y Ginger. Y tal vez de Kane. No les puedo asegurar cuándo, pero estoy pensando hacer eso, ya que me quedó mucho que hablar de ellos y da para hablar de ellos algo más de 10 minutos. El resto de cosas les hago un video recopilatorio de teorías. A menos que haya alguna que se me escape de las manos, entonces tendrá su respectivo video. En fin, esténse al tanto del canal. Conclusión. Muy bien, llegamos al final. La escritura, como siempre, muy bien ejecutada, y en este dejó muy bien las motivaciones de cada uno establecido. Y aprendimos más de ellos a medida que avanzábamos. Y en este se siente más, ya que no solamente cada personaje tiene su segmento para brillar, salvo por Bubbles hablamos de todos. Obvio, el que recontra destacó fue Jax. Esto estaba cantado porque se supone que el capítulo 6 ya nos lo habían dicho que iba a tratar sobre Jax, pero wow. Lo del baño fue muy similar al Gangal en el capítulo 4, pero esta vez no hay nadie para ayudarlo. Bueno, en ese momento. Con lo cual da para especular un montón. Y teniendo en cuenta que Goose avisó que quien se abstraerá sería alguien que no nos esperábamos, antes todos le pusimos todas las fichas y los boletos a Ragatha, pero ahora no, es Jax. De hecho, Ragatha podría salir adelante. Finalmente entendemos más sobre el conejo. Es cierto que nos siguen faltando piezas, pero por lo menos tenemos una base para empezar a pensar y teorizar cosas para poder armar algo sobre Jax sin que sea puro humo. Ahora entendemos cuál es su filosofía, por qué hace las cosas como es, qué siente, qué es. Ya que él decide utilizar una personalidad de no importarle nada ni nadie para ocultarse y reprimir sus emociones. Es obvio que la atracción de sus amigos lo dejó destrozado e intenta avanzar como puede sin importarle causar daño a los demás, fingiendo que no le importa a nadie, ni él mismo, cuando en el fondo sí. Ragatha y Jax son muy similares. A pesar de ya tener piezas para armar a Jax, sigue siendo un misterio entre cómo se relaciona con los demás, él y por qué actúa así, y ni hablar de su línea fina entre la diversión y el sufrimiento. Nos falta todavía un poquito más de contexto, pero lo que tenemos hasta ahora es un gran avance. Esto me hace preguntarme qué tan mal está y qué tan poco le falta para abstraerse. ¿Será el siguiente episodio? ¿O logrará mantenerse casi cuerdo hasta el final? ¿O finalmente no colapsará? ¿Encontrará una forma de abrirse y ser su verdadero yo? Pero bueno, en fin, el humor y su balance fue apropiado y permite que tenga más peso la pelea final entre los dos y no se siente una interrupción por la comedia, sino que más bien se mantiene el tono del episodio. Posiblemente el episodio más maduro, un balance entre la acción y la comedia muy bien ejecutados. Ni hablar de los trucos de caricaturas, mucha fluidez de imágenes en segmentos y en expresiones, en especial en Pommy. El fanservice abundó y fue genial. Este capítulo tuvo una ejecución metódica y hace que todo brille. Me costó verle defectos. Y bueno, el doblaje, uff. En especial Jax y Pommy, por Dios, qué rango actoral que manejan los actores de voz. Increíble, me saco el sombrero. Goose no vendió humo, por lo menos esta es mi opinión. Este episodio fue increíble. Cuando lo vi me dejó con ansias de continuar. Fue como que, ¿cómo que terminó? No, pará, ¿cómo sigue? Así me quedo, hace mucho que no me pasaba eso con un capítulo de algo. No puedo esperar a saber qué es lo que se vendrá pronto. Pero en fin, supongo que esto es todo. ¿Qué te pareció? ¿Qué piensas? ¿Estuvo a las alturas de tus expectativas o te decepcionó? ¿Opinás igual que yo? ¿O crees que tengo un gusto de terrorista? Si te gustó, deja un like. Comenta si querés. Se acepta cualquier cosa. Palabras random, insultos, reflexiones, teorías, comentarios, XD, lo que sea. Suscríbete para no perderte más contenido. Muchas gracias por ver y por tu tiempo. Me despido hasta que nos volvamos a ver. Yo soy Lord Franz, del Templo de Lord. Nos vemos. Yene.